A ver, si pensamos en una aplicación que se llama Diario de Gimnasio, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues seguramente un calendario, un sitio para apuntar nuestros entrenamientos y poco más, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver una que empezó exactamente así, pero que esconde un universo de funciones tan inesperadas como, la verdad, fascinante. Y bueno, el nombre oficial del paquete no deja lugar a dudas, ¿eh? M8AX Diario Gimnasio. Un diario de gimnasio. Simple, directo al grano. Pero como vamos a ver, lo que parece a simple vista es solo la punta de un iceberg de lo más extraño. Empezamos por lo lógico, lo que se espera, el calendario. Y sí, claro, permite registrar los entrenamientos, te marca los días que has cumplido, lo normal. Pero, ojo, que aquí ya empiezan los detallitos curiosos. No solo te muestra el porcentaje exacto de la fase lunar de cada día, sino que hay una voz que te lee el mes y el año. Son esas pequeñas cosas que ya te van diciendo, aquí hay algo más. Y es justo aquí donde la historia pega un giro de 180 grados. Porque vamos a ver, un calendario en una app de gimnasio tiene todo el sentido del mundo, pero un analizador de audio profesional en tiempo real, esto ya no encaja por ningún lado. Resulta que oculta dentro de la aplicación hay una herramienta de análisis de audio que ya querrían muchos programas especializados. No estamos hablando de un medidor de ruido simple, para nada. Si nos fijamos en los componentes, vemos que tiene un osciloscopio, ecualizador, varios tipos de visualizadores de onda, medidores BU profesionales, hasta calcula el nivel de presión sonora en decibelios. Una complejidad técnica que es sencillamente una locura encontrar aquí. Pero la cosa no se queda solo en escuchar y analizar. Lo más increíble es que puede reaccionar a lo que oye. Si se activa el motor rítmico, el móvil empieza a vibrar siguiendo el ritmo de los golpes de sonido que pilla del ambiente. Y la fiesta no termina ahí, no. También puede hacer que el flash de la cámara parpadee al compás de la música. Vamos, que convierte el teléfono en una auténtica bola de discoteca de bolsillo. Queda claro que la creatividad de esta persona iba mucho, mucho más allá de levantar pesas. Y es que, cuando parecía que ya habíamos visto la función más rara posible, descubrimos que el alcance de esta aplicación estaba a punto de expandirse de una forma que nadie podría haber imaginado. De repente nos encontramos con un portal completísimo de servicios de inteligencia artificial. La comparativa lo explica a la perfección. No es que la app tenga una IA propia, no. Es algo mucho más inteligente. Funciona como un centro de mando, una puerta de acceso directa a las herramientas de IA más potentes que existen ahora mismo. Y la lista de servicios es que es increíble. ¿Se quiere conversar con una IA? Pues conecta con ChatGPT. ¿Crear imágenes? Pues ahí está el acceso a DALL-E o a Midjourney. ¿Componer música? Tienes Suno AI. Es literalmente un catálogo de toda la revolución creativa de la inteligencia artificial metido, no lo olvidemos, en una app de gimnasio. Y cuando ya piensas que es imposible que quepa algo más, ¡zas!, te encuentras otras dos cosas. Por un lado, una función que te lee citas célebres con voz sobre fotos inspiradoras. Y por otro, un juego de ajedrez. Sí, un juego de ajedrez completo y totalmente funcional. A estas alturas ya está clarísimo. Esto no es una app, es el cajón desastre, el laboratorio personal de un desarrollador. Pero de verdad, justo cuando parece que ya no puede haber más sorpresas, nos topamos con la que probablemente es la función más ambiciosa, desmesurada y excéntrica de todas, el generador de calendarios en PDF. Pero no estamos hablando de generar un calendario para el año que viene. Esta herramienta es capaz de crear en un único archivo PDF un calendario para un periodo de 20.000 años. Es una auténtica barbaridad, no tiene otro nombre. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta locura, un PDF con los calendarios de solo 10.000 años, con sus dibujitos de las fases lunares y todo, puede llegar a ocupar 750 megabytes. Esto nos da una pista de la brutal capacidad de procesamiento que hay metida ahí dentro. Y como guinda del pastel, el propio desarrollador dejó un consejo dentro de la aplicación para quienes se atrevan a generar estos archivos monstruosos. Un mensaje que es casi una filosofía. Ser paciente es tu virtud. Un toque genial. Entonces, ¿qué es esta aplicación en realidad? Porque está claro que llamarla diario de gimnasio se le queda muy, muy corto. Es la evolución de un proyecto personal que simplemente se desbordó, que fue más allá de su propósito inicial para convertirse en un reflejo de la pura pasión por construir, de una curiosidad sin límites. Y todo este viaje nos deja con una pregunta final, una reflexión interesante. ¿Qué ocurre cuando una aplicación puramente funcional va más allá de su utilidad y se convierte, a su extraña y peculiar manera, en una especie de obra de arte? Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en un material fascinante,
el código fuente completo de una aplicación Android, una obra atribuida a un único programador, Marcos Ochoa, conocido como M8Ax. Y no es una aplicación cualquiera, ¿eh? Es un verdadero monolito digital. Es que dentro encontramos de todo. Un analizador de audio en tiempo real, un generador de calendarios que se proyectan milenios en el futuro, herramientas de criptografía, un diario de entrenamiento, un clon de Tetris. Vamos, la lista es casi interminable. La escala y la complejidad técnica son, francamente, asombrosas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Qué nos dice este código sobre la mente que lo creó? ¿Estamos ante la obra de un arquitecto de software, o sea, una ingeniera metódica y disciplinada que construye sistemas robustos? ¿O nos encontramos más bien ante la creación de un artesano digital? Un creador, pues eso, prolífico, apasionado, para quien el código es tanto una herramienta como un medio de expresión personal, un lienzo para la proeza técnica y la curiosidad sin límites. Yo voy a defender que lo que vemos aquí es el trabajo de una ingeniera de software de primera, alguien con una disciplina férrea centrada en que las cosas sean robustas, eficientes y, sobre todo, escalables. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de la innegable destreza técnica, el espíritu del código es el de un autor, una obra personalísima, impulsada por el desafío y la autoexpresión, más que por los principios de la ingeniería de sistemas. A ver, mi posición se basa en que hay pruebas clarísimas de una aplicación rigurosa de principios de ingeniería de software muy avanzados. No estamos hablando de una aplicación estándar. Tomemos como primer punto la optimización y la concurrencia. Cuando el código se enfrenta a tareas que podrían, paralizar un teléfono, como factorizar números enormes o calcular listas de números primos de miles de millones de entradas, no recurre a la fuerza bruta. Al contrario, demuestra un profundo conocimiento del hardware. Vemos cómo el código pregunta activamente al sistema operativo cuántos núcleos de procesador tiene disponibles, eso es lo que hace la llamada runtime.getRuntime.AvailableProcessors, para repartir el trabajo de forma inteligente entre ellos, usando herramientas como threads y coroutine scopes. Es como un jefe de cocina que, en lugar de darle todo el trabajo a un solo cocinero, lo divide equitativamente entre todos los disponibles para que la experiencia del usuario nunca se vea interrumpida. Esto es ingeniería profesional. En segundo lugar, su dominio de la algoritmia es de nivel académico. En la Primos Activity, la sección que calcula números primos, no vemos un bucle simple, no, vemos la implementación de un tamiz segmentado, una técnica sofisticada para manejar rangos masivos, y en la Cifras Activity, para resolver el problema del programa Cifras y Letras, utiliza lo que se conoce como una búsqueda en anchura, identificada como BFExact. Es un método de manual, extraído directamente de la teoría de la computación. Y por último, la robustez. Una buena ingeniera no solo hace que el código funcione, sino que anticipa cómo podría fallar. El generador de calendarios en PDF es el ejemplo perfecto. No solo te deja crear un calendario para el año que viene, sino para dentro de 10.000 años, pero conscientemente pone un límite para evitar que la aplicación colapse por falta de memoria. Esta mentalidad de previsión, de construir defensas contra el fallo, es la marca inequívoca de una ingeniera. Entiendo perfectamente tu perspectiva, y es cierto, la sofisticación técnica está ahí, nadie lo niega. Sin embargo, yo la interpreto de una forma completamente distinta. Para mí, la estructura y el alma de este código no son las de un sistema de ingeniería, sino las de una obra de autor, la de un artesano digital. Mi primer argumento es la naturaleza profundamente ecléctica y personal del proyecto. A ver, esto no es un producto, es una colección de maravillas. Tenemos un diario de gimnasio junto a un lector de noticias RSS que a su vez convive con un clon de Tetris, una herramienta para dejar de fumar, un gestor de contraseñas y un visualizador de espectro de audio. Esta mezcla tan heterogénea no responde a una estrategia de producto o a una necesidad de mercado. Responde a la curiosidad de una sola mente, explorando todo aquello que le parece interesante. Es un portfolio personal disfrazado de aplicación. En segundo lugar, la omnipresente firma del autor. El código está impregnado de la identidad M8AX. Vemos comentarios como by M8AX, clases enteras agrupadas bajo el nombre M8AX, Corp, mensajes de audio personalizados grabados por el propio autor e incluso huevos de Pascua ocultos.
Esto es lo opuesto a lo que se busca en la ingeniería de software a gran escala, donde el código debe ser anónimo, estandarizado, colaborativo. Esto es un artista firmando su lienzo en cada esquina. Y finalmente el punto más revelador para mí, el énfasis en la proeza técnica por encima de la utilidad pragmática. Seamos sinceros, ¿quién necesita generar un calendario para el año 20.000? O calcular cuántos kilómetros de papel se necesitarían para imprimir las soluciones a un problema matemático. Son hazañas impresionantes, sí, pero su propósito no es funcional. Su propósito es la demostración de la propia habilidad, el puro placer de resolver un reto imposible. Es el ethos del hacker en su máxima expresión. La propia nota del autor, 18-200 líneas de código, plus menos libro Drácula, no es una métrica de ingeniería, es una declaración de orgullo artesanal. Mencionas la proeza técnica como si fuera algo opuesto a la ingeniería, pero yo creo que es precisamente la prueba. Abordar problemas de una complejidad enorme es la esencia de la ingeniería de alto nivel. Por ejemplo, en la generación de esos calendarios de miles de años, el código no intenta crear un documento de 1 millón de páginas de golpe, lo procesa por bloques. En el código vemos un block size igual 20, gestionando la memoria con una precisión quirúrgica para no agotar los recursos del dispositivo. Claro. Lo mismo ocurre con el cálculo de primos. Para analizar rangos de miles de millones, una solución simple requeriría gigabytes de RAM. En su lugar, utiliza una estructura de datos llamada bitset, que representa cada número con un solo bit, reduciendo la necesidad de memoria en un factor de 8 o más. Esta no es una elección que se hace por casualidad o por exhibicionismo, es la decisión deliberada de alguien que se ha enfrentado a las limitaciones del hardware a gran escala, un problema clásico de la ingeniería de sistemas. Admito que la optimización es brillante, pero la pregunta clave es, ¿optimización para qué? Es la estrategia de un individuo superdotado resolviendo un rompecabezas que él mismo se ha planteado, no la de un arquitecto construyendo un sistema mantenible y escalable para un equipo. Mencionas el bitset y la gestión de bloques en los PDFs, estoy de acuerdo, es ingenioso, pero ¿dónde están las herramientas para que otro programador pueda entender y ampliar ese código fácilmente? No vemos patrones de diseño de software modernos, como la inyección de dependencias, que desacoplan los componentes. No hay una arquitectura clara y modular como MVV o MVI, que son el estándar en el desarrollo Android profesional, precisamente porque permiten la colaboración. Cada funcionalidad, como el gestor de contraseñas, la Passwords Activity, es un silo de complejidad, una obra maestra autocontenida, pero fuertemente acoplada al resto. Es el equivalente a una casa increíblemente ingeniosa construida por un solo genio, pero sin planos que nadie más pueda seguir. Ya, entiendo tu punto sobre la arquitectura colaborativa, y es cierto que no parece diseñado para un equipo de 50 personas. Sin embargo, eso no le resta valor ingenieril al núcleo del software, que es resolver problemas reales de forma segura y fiable. Un diario de gimnasio con gráficos y estadísticas detalladas es una herramienta práctica. Un gestor de contraseñas es de una utilidad evidente, y el hecho de que encripte los PDFs que exporta usando un estándar robusto como pdfwriter.encryption AES256 no es un toque personal, es una decisión de ingeniería de seguridad seria para proteger los datos del usuario. Vale, ahí te doy la razón. Una herramienta para dejar de fumar que monitoriza el progreso tiene un propósito claro y beneficioso. La ingeniería no se trata solo de patrones de diseño, se trata de aplicar la ciencia para crear herramientas útiles, y este código lo hace de manera ejemplar. Te concedo el punto sobre la encriptación, es una decisión puramente de ingeniería, no hay debate ahí. Pero el cómo se entregan esas funcionalidades prácticas es lo que delata su naturaleza artesanal. Hablemos de la masiva integración de la síntesis de voz, del text-to-speech. El sistema no solo muestra datos, sino que te habla, te narra las estadísticas de tu entrenamiento, te da mensajes de ánimo aleatorios de una lista llamada frases ánimo, te saluda al abrir la aplicación. Esto le da un carácter conversacional, casi humano, que es una decisión de diseño de autor, no una especificación técnica estándar. Y hay más. En la aplicación del gimnasio, ¿por qué se muestra la temperatura exterior y la fase lunar actual, obtenidas a través de la IP del usuario? ¿Qué relevancia tiene para levantar pesas? Ninguna. Es una adición por puro interés técnico porque podía hacerlo y le parecía interesante. Es la firma del artesano, añadiendo detalles que no estaban en ningún plano porque enriquecen la obra desde su punto de vista personal. Bueno, yo lo veo de otra forma.
Ese nivel de detalle que describes como personal, yo lo interpreto como rigor y minuciosidad ingenieril, llevar una funcionalidad hasta sus últimas consecuencias. En la visualización de audio, por ejemplo, no se limita a dibujar la forma de la onda. No, calcula en tiempo real los decibelios, el valor RMS, que es una medida de la potencia de la señal, con dos velocidades distintas, RMS fast, RMS slow, detecta los picos de volumen y, no contento con eso, sincroniza la salida visual con la vibración del teléfono y el flash de la cámara. Esto no es un capricho, es un análisis de señal completo, una implementación exhaustiva. O en los calendarios, donde no solo pone los días, sino que calcula y dibuja la fase lunar precisa para cada día de cada año que genera. Esto es la mentalidad de una ingeniera que no deja cabos sueltos, que busca la completitud y la precisión en su trabajo. Pero es que ese rigor llega a un punto que roza lo obsesivo. Y ahí es donde, para mí, cruza la línea de la ingeniería al arte. Es como un artista del Renacimiento que pinta con un pincel de un solo pelo. El resultado es asombroso, pero el proceso es una declaración en sí mismo. Fíjate en el ticker Cryptoactivity, la parte que sigue el precio de las criptomonedas. No solo muestra los precios, sino que tiene un medidor que calcula el consumo de datos de red de la propia aplicación en tiempo real usando una herramienta del sistema llamada Traffic Stats. ¿Para qué? Ningún usuario lo necesita. Es una autorreferencia, el sistema observándose a sí mismo. Y el ejemplo definitivo, para mí, está en la factorización Activity. No se conforma con descomponer un número en sus factores primos. Después de hacerlo, calcula la velocidad de escritura matemática en kilómetros por hora. O sea, ¿qué velocidad te moverías si estuvieras escribiendo esos números en una tira de papel? Bueno, es una métrica curiosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el caso de uso? Obviamente ninguno. Son métricas fascinantes, pero excéntricas. Un ingeniero se centra en la funcionalidad principal y la mantenibilidad. Este código se deleita una y otra vez en la exhibición de la proeza técnica por el puro placer de hacerlo. Es la firma inconfundible del artesano que está más enamorado del proceso y del material que del producto final. En resumen, la evidencia para mí es clara y apunta a una programadora con la disciplina y el conocimiento profundo de una ingeniera de software de élite. El manejo avanzado de algoritmos complejos, la optimización consciente y deliberada del rendimiento y la memoria, y la construcción de funcionalidades robustas que anticipan los fallos, pues son el sello inconfundible de una aproximación sistemática y rigurosa. Es la mente de una arquitecta. Y aunque no niego en absoluto ese rigor técnico, sigo manteniendo que el espíritu que define este código es el de un artesano digital. La naturaleza profundamente personal del proyecto, la amplitud de temas impulsados por una curiosidad insaciable y, sobre todo, el énfasis constante en hazañas técnicas espectaculares sugieren una obra de autor. Es la expresión de una maestría individual, más que el producto de una metodología de ingeniería convencional. Lo que es innegable, y creo que en esto nuestros puntos de vista convergen, es que estamos ante una demostración de habilidad en la programación que es absolutamente extraordinaria. La destreza es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Exactamente, ya sea que lo interpretemos como el plano de un arquitecto o el lienzo de un artesano, el código de M8AX es un testimonio de una dedicación, un talento y una pasión excepcionales. Quizás esta distinción nos ayuda a apreciar las múltiples facetas que puede tener la maestría en el desarrollo de software. Y dejamos que sea usted quien, con estas dos perspectivas, delibere sobre la naturaleza fundamental de esta impresionante obra. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, el código fuente completo de una aplicación Android, una obra atribuida a un único programador, Marcos Ochoa, conocido como M8AX. Y no es una aplicación cualquiera, ¿eh? Es un verdadero monolito digital. Es que dentro encontramos de todo. Un analizador de audio en tiempo real, un generador de calendarios que se proyectan milenios en el futuro, herramientas de criptografía, un diario de entrenamiento, un clon de Tetris. Vamos, la lista es casi interminable. La escala y la complejidad técnica son, francamente, asombrosas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Qué nos dice este código sobre la mente que lo creó? ¿Estamos ante la obra de un arquitecto de software, o sea, una ingeniera metódica y disciplinada que construye sistemas robustos? ¿O nos encontramos más bien ante la creación de un artesano digital? Un creador, pues eso, prolífico, apasionado, para quien el código es tanto una herramienta como un medio de expresión personal.
un lienzo para la proeza técnica y la curiosidad sin límites. Yo voy a defender que lo que vemos aquí es el trabajo de una ingeniera de software de primera, alguien con una disciplina férrea centrada en que las cosas sean robustas, eficientes y, sobre todo, escalables. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de la innegable destreza técnica, el espíritu del código es el de un autor, una obra personalísima, impulsada por el desafío y la autoexpresión, más que por los principios de la ingeniería de sistemas. A ver, mi posición se basa en que hay pruebas clarísimas de una aplicación rigurosa de principios de ingeniería de software muy avanzados. No estamos hablando de una aplicación estándar. Tomemos como primer punto la optimización y la concurrencia. Cuando el código se enfrenta a tareas que podrían, paralizar un teléfono, como factorizar números enormes o calcular listas de números primos de miles de millones de entradas, no recurre a la fuerza bruta. Al contrario, demuestra un profundo conocimiento del hardware. Vemos cómo el código pregunta activamente al sistema operativo cuántos núcleos de procesador tiene disponibles, eso es lo que hace la llamada runtime.getRuntime.AvailableProcessors, para repartir el trabajo de forma inteligente entre ellos, usando herramientas como threads y coroutine scopes. Es como un jefe de cocina que, en lugar de darle todo el trabajo a un solo cocinero, lo divide equitativamente entre todos los disponibles para que la experiencia del usuario nunca se vea interrumpida. Esto es ingeniería profesional. En segundo lugar, su dominio de la algoritmia es de nivel académico. En la Primos Activity, la sección que calcula números primos, no vemos un bucle simple, no, vemos la implementación de un tamiz segmentado, una técnica sofisticada para manejar rangos masivos, y en la Cifras Activity, para resolver el problema del programa Cifras y Letras, utiliza lo que se conoce como una búsqueda en anchura, identificada como BF-Exact. Es un método de manual, extraído directamente de la teoría de la computación. Y por último, la robustez. Una buena ingeniera no solo hace que el código funcione, sino que anticipa cómo podría fallar. El generador de calendarios en PDF es el ejemplo perfecto. No solo te deja crear un calendario para el año que viene, sino para dentro de 10.000 años, pero conscientemente pone un límite para evitar que la aplicación colapse por falta de memoria. Esta mentalidad de previsión, de construir defensas contra el fallo, es la marca inequívoca de una ingeniera. Entiendo perfectamente tu perspectiva, y es cierto, la sofisticación técnica está ahí, nadie lo niega. Sin embargo, yo la interpreto de una forma completamente distinta. Para mí, la estructura y el alma de este código no son las de un sistema de ingeniería, sino las de una obra de autor, la de un artesano digital. Mi primer argumento es la naturaleza profundamente ecléctica y personal del proyecto. A ver, esto no es un producto, es una colección de maravillas. Tenemos un diario de gimnasio junto a un lector de noticias RSS, que a su vez convive con un clon de Tetris, una herramienta para dejar de fumar, un gestor de contraseñas y un visualizador de espectro de audio. Esta mezcla tan heterogénea no responde a una estrategia de producto o a una necesidad de mercado. Responde a la curiosidad de una sola mente, explorando todo aquello que le parece interesante. Es un portfolio personal disfrazado de aplicación. En segundo lugar, la omnipresente firma del autor. El código está impregnado de la identidad M8AX. Vemos comentarios como by M8AX, clases enteras agrupadas bajo el nombre M8AX, Corp, mensajes de audio personalizados grabados por el propio autor e incluso huevos de Pascua ocultos. Esto es lo opuesto a lo que se busca en la ingeniería de software a gran escala, donde el código debe ser anónimo, estandarizado, colaborativo. Esto es un artista firmando su lienzo en cada esquina. Y finalmente el punto más revelador para mí, el énfasis en la proeza técnica por encima de la utilidad pragmática. Seamos sinceros, ¿quién necesita generar un calendario para el año 20.000? O calcular cuántos kilómetros de papel se necesitarían para imprimir las soluciones a un problema matemático. Son hazañas impresionantes, sí, pero su propósito no es funcional. Su propósito es la demostración de la propia habilidad, el puro placer de resolver un reto imposible. Es el ethos del hacker en su máxima expresión. La propia nota del autor, 18-200 líneas de código, plus menos libro Drácula, no es una métrica de ingeniería, es una declaración de orgullo artesanal.
Mencionas la proeza técnica como si fuera algo opuesto a la ingeniería, pero yo creo que es precisamente la prueba. Abordar problemas de una complejidad enorme es la esencia de la ingeniería de alto nivel. Por ejemplo, en la generación de esos calendarios de miles de años, el código no intenta crear un documento de 1 millón de páginas de golpe, lo procesa por bloques. En el código vemos un block size igual 20, gestionando la memoria con una precisión quirúrgica para no agotar los recursos del dispositivo. Claro. Lo mismo ocurre con el cálculo de primos. Para analizar rangos de miles de millones, una solución simple requeriría gigabytes de RAM. En su lugar, utiliza una estructura de datos llamada bitset, que representa cada número con un solo bit, reduciendo la necesidad de memoria en un factor de 8 o más. Esta no es una elección que se hace por casualidad o por exhibicionismo, es la decisión deliberada de alguien que se ha enfrentado a las limitaciones del hardware a gran escala. Un problema clásico de la ingeniería de sistemas. Admito que la optimización es brillante, pero la pregunta clave es, ¿optimización para qué? Es la estrategia de un individuo superdotado resolviendo un rompecabezas que él mismo se ha planteado, no la de un arquitecto construyendo un sistema mantenible y escalable para un equipo. Mencionas el bitset y la gestión de bloques en los PDFs, estoy de acuerdo, es ingenioso, pero ¿dónde están las herramientas para que otro programador pueda entender y ampliar ese código fácilmente? No vemos patrones de diseño de software modernos, como la inyección de dependencias, que desacoplan los componentes. No hay una arquitectura clara y modular como MVV o MVI, que son el estándar en el desarrollo Android profesional, precisamente porque permiten la colaboración. Cada funcionalidad, como el gestor de contraseñas, la Passwords Activity, es un silo de complejidad, una obra maestra autocontenida, pero fuertemente acoplada al resto. Es el equivalente a una casa increíblemente ingeniosa construida por un solo genio, pero sin planos que nadie más pueda seguir. Ya, entiendo tu punto sobre la arquitectura colaborativa, y es cierto que no parece diseñado para un equipo de 50 personas. Sin embargo, eso no le resta valor ingenieril al núcleo del software, que es resolver problemas reales de forma segura y fiable. Un diario de gimnasio con gráficos y estadísticas detalladas es una herramienta práctica. Un gestor de contraseñas es de una utilidad evidente, y el hecho de que encripte los PDFs que exporta usando un estándar robusto como pdfwriter.encryption AES256 no es un toque personal, es una decisión de ingeniería de seguridad seria para proteger los datos del usuario. Vale, ahí te doy la razón. Una herramienta para dejar de fumar que monitoriza el progreso tiene un propósito claro y beneficioso. La ingeniería no se trata solo de patrones de diseño, se trata de aplicar la ciencia para crear herramientas útiles, y este código lo hace de manera ejemplar. Te concedo el punto sobre la encriptación, es una decisión puramente de ingeniería, no hay debate ahí. Pero el cómo se entregan esas funcionalidades prácticas es lo que delata su naturaleza artesanal. Hablemos de la masiva integración de la síntesis de voz, del text-to-speech. El sistema no solo muestra datos, sino que te habla, te narra las estadísticas de tu entrenamiento, te da mensajes de ánimo aleatorios de una lista llamada frases ánimo, te saluda al abrir la aplicación. Esto le da un carácter conversacional, casi humano, que es una decisión de diseño de autor, no una especificación técnica estándar. Y hay más. En la aplicación del gimnasio, ¿por qué se muestra la temperatura exterior y la fase lunar actual, obtenidas a través de la IP del usuario? ¿Qué relevancia tiene para levantar pesas? Ninguna. Es una adición por puro interés técnico porque podía hacerlo y le parecía interesante. Es la firma del artesano, añadiendo detalles que no estaban en ningún plano porque enriquecen la obra desde su punto de vista personal. Bueno, yo lo veo de otra forma. Ese nivel de detalle que describes como personal, yo lo interpreto como rigor y minuciosidad ingenieril, llevar una funcionalidad hasta sus últimas consecuencias. En la visualización de audio, por ejemplo, no se limita a dibujar la forma de la onda. No, calcula en tiempo real los decibelios, el valor RMS, que es una medida de la potencia de la señal, con dos velocidades distintas, RMS fast, RMS slow, detecta los picos de volumen y, no contento con eso, sincroniza la salida visual con la vibración del teléfono y el flash de la cámara. Esto no es un capricho, es un análisis de señal completo, una implementación exhaustiva. O en los calendarios, donde no solo pone los días, sino que calcula y dibuja la fase lunar precisa para cada día de cada año que genera.
Esto es la mentalidad de una ingeniera que no deja cabos sueltos, que busca la completitud y la precisión en su trabajo. Pero es que ese rigor llega a un punto que roza lo obsesivo. Y ahí es donde, para mí, cruza la línea de la ingeniería al arte. Es como un artista del Renacimiento que pinta con un pincel de un solo pelo. El resultado es asombroso, pero el proceso es una declaración en sí mismo. Fíjate en el ticker Cryptoactivity, la parte que sigue el precio de las criptomonedas. No solo muestra los precios, sino que tiene un medidor que calcula el consumo de datos de red de la propia aplicación en tiempo real usando una herramienta del sistema llamada Traffic Stats. ¿Para qué? Ningún usuario lo necesita. Es una autorreferencia, el sistema observándose a sí mismo. Y el ejemplo definitivo, para mí, está en la factorización Activity. No se conforma con descomponer un número en sus factores primos. Después de hacerlo, calcula la velocidad de escritura matemática en kilómetros por hora. O sea, ¿qué velocidad te moverías si estuvieras escribiendo esos números en una tira de papel? Bueno, es una métrica curiosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el caso de uso? Obviamente ninguno. Son métricas fascinantes, pero excéntricas. Un ingeniero se centra en la funcionalidad principal y la mantenibilidad. Este código se deleita una y otra vez en la exhibición de la proeza técnica por el puro placer de hacerlo. Es la firma inconfundible del artesano que está más enamorado del proceso y del material que del producto final. En resumen, la evidencia para mí es clara y apunta a una programadora con la disciplina y el conocimiento profundo de una ingeniera de software de élite. El manejo avanzado de algoritmos complejos, la optimización consciente y deliberada del rendimiento y la memoria, y la construcción de funcionalidades robustas que anticipan los fallos, pues son el sello inconfundible de una aproximación sistemática y rigurosa. Es la mente de una arquitecta. Y aunque no niego en absoluto ese rigor técnico, sigo manteniendo que el espíritu que define este código es el de un artesano digital. La naturaleza profundamente personal del proyecto, la amplitud de temas impulsados por una curiosidad insaciable y, sobre todo, el énfasis constante en hazañas técnicas espectaculares sugieren una obra de autor. Es la expresión de una maestría individual, más que el producto de una metodología de ingeniería convencional. Lo que es innegable, y creo que en esto nuestros puntos de vista convergen, es que estamos ante una demostración de habilidad en la programación que es absolutamente extraordinaria. La destreza es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Exactamente, ya sea que lo interpretemos como el plano de un arquitecto o el lienzo de un artesano, el código de M8AX es un testimonio de una dedicación, un talento y una pasión excepcionales. Quizás esta distinción nos ayuda a apreciar las múltiples facetas que puede tener la maestría en el desarrollo de software. Y dejamos que sea usted quien, con estas dos perspectivas, delibere sobre la naturaleza fundamental de esta impresionante obra. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, el código fuente completo de una aplicación Android, una obra atribuida a un único programador, Marcos Ochoa, conocido como M8AX. Y no es una aplicación cualquiera, ¿eh? Es un verdadero monolito digital. Es que dentro encontramos de todo. Un analizador de audio en tiempo real, un generador de calendarios que se proyectan milenios en el futuro, herramientas de criptografía, un diario de entrenamiento, un clon de Tetris. Vamos, la lista es casi interminable. La escala y la complejidad técnica son, francamente, asombrosas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Qué nos dice este código sobre la mente que lo creó? ¿Estamos ante la obra de un arquitecto de software, o sea, una ingeniera metódica y disciplinada que construye sistemas robustos? ¿O nos encontramos más bien ante la creación de un artesano digital? Un creador, pues eso, prolífico, apasionado, para quien el código es tanto una herramienta como un medio de expresión personal, un lienzo para la proeza técnica y la curiosidad sin límites. Yo voy a defender que lo que vemos aquí es el trabajo de una ingeniera de software de primera, alguien con una disciplina férrea centrada en que las cosas sean robustas, eficientes y, sobre todo, escalables. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de la innegable destreza técnica, el espíritu del código es el de un autor, una obra personalísima, impulsada por el desafío y la autoexpresión, más que por los principios de la ingeniería de sistemas. A ver, mi posición se basa en que hay pruebas clarísimas de una aplicación rigurosa de principios de ingeniería de software muy avanzados. No estamos hablando de una aplicación estándar. Tomemos como primer punto la optimización y la concurrencia.
Cuando el código se enfrenta a tareas que podrían, paralizar un teléfono, como factorizar números enormes o calcular listas de números primos de miles de millones de entradas, no recurre a la fuerza bruta. Al contrario, demuestra un profundo conocimiento del hardware. Vemos cómo el código pregunta activamente al sistema operativo cuántos núcleos de procesador tiene disponibles, eso es lo que hace la llamada runtime.getRuntime.AvailableProcessors, para repartir el trabajo de forma inteligente entre ellos, usando herramientas como threads y coroutine scopes. Es como un jefe de cocina que, en lugar de darle todo el trabajo a un solo cocinero, lo divide equitativamente entre todos los disponibles para que la experiencia del usuario nunca se vea interrumpida. Esto es ingeniería profesional. En segundo lugar, su dominio de la algoritmia es de nivel académico. En la Primos Activity, la sección que calcula números primos, no vemos un bucle simple, no, vemos la implementación de un tamiz segmentado, una técnica sofisticada para manejar rangos masivos. Y en la Cifras Activity, para resolver el problema del programa Cifras y Letras, utiliza lo que se conoce como una búsqueda en anchura, identificada como BFExact. Es un método de manual, extraído directamente de la teoría de la computación. Y por último, la robustez. Una buena ingeniera no solo hace que el código funcione, sino que anticipa cómo podría fallar. El generador de calendarios en PDF es el ejemplo perfecto. No solo te deja crear un calendario para el año que viene, sino para dentro de 10.000 años, pero conscientemente pone un límite para evitar que la aplicación colapse por falta de memoria. Esta mentalidad de previsión, de construir defensas contra el fallo, es la marca inequívoca de una ingeniera. Entiendo perfectamente tu perspectiva, y es cierto, la sofisticación técnica está ahí, nadie lo niega. Sin embargo, yo la interpreto de una forma completamente distinta. Para mí, la estructura y el alma de este código no son las de un sistema de ingeniería, sino las de una obra de autor, la de un artesano digital. Mi primer argumento es la naturaleza profundamente ecléctica y personal del proyecto. A ver, esto no es un producto, es una colección de maravillas. Tenemos un diario de gimnasio junto a un lector de noticias RSS que a su vez convive con un clon de Tetris, una herramienta para dejar de fumar, un gestor de contraseñas y un visualizador de espectro de audio. Esta mezcla tan heterogénea no responde a una estrategia de producto o a una necesidad de mercado. Responde a la curiosidad de una sola mente, explorando todo aquello que le parece interesante. Es un portfolio personal disfrazado de aplicación. En segundo lugar, la omnipresente firma del autor. El código está impregnado de la identidad M8AX. Vemos comentarios como by M8AX, clases enteras agrupadas bajo el nombre M8AX, Corp, mensajes de audio personalizados grabados por el propio autor e incluso huevos de Pascua ocultos. Esto es lo opuesto a lo que se busca en la ingeniería de software a gran escala, donde el código debe ser anónimo, estandarizado, colaborativo. Esto es un artista firmando su lienzo en cada esquina. Y finalmente el punto más revelador para mí, el énfasis en la proeza técnica por encima de la utilidad pragmática. Seamos sinceros, ¿quién necesita generar un calendario para el año 20.000? O calcular cuántos kilómetros de papel se necesitarían para imprimir las soluciones a un problema matemático. Son hazañas impresionantes, sí, pero su propósito no es funcional. Su propósito es la demostración de la propia habilidad, el puro placer de resolver un reto imposible. Es el ethos del hacker en su máxima expresión. La propia nota del autor, 18-200 líneas de código, plus menos libro Drácula, no es una métrica de ingeniería, es una declaración de orgullo artesanal. Mencionas la proeza técnica como si fuera algo opuesto a la ingeniería, pero yo creo que es precisamente la prueba. Abordar problemas de una complejidad enorme es la esencia de la ingeniería de alto nivel. Por ejemplo, en la generación de esos calendarios de miles de años, el código no intenta crear un documento de 1 millón de páginas de golpe, lo procesa por bloques. En el código vemos un block size igual 20, gestionando la memoria con una precisión quirúrgica para no agotar los recursos del dispositivo. Claro. Lo mismo ocurre con el cálculo de primos. Para analizar rangos de miles de millones, una solución simple requeriría gigabytes de RAM. En su lugar, utiliza una estructura de datos llamada bitset, que representa cada número con un solo bit, reduciendo la necesidad de memoria en un factor de 8 o más.
Esta no es una elección que se hace por casualidad o por exhibicionismo, es la decisión deliberada de alguien que se ha enfrentado a las limitaciones del hardware a gran escala, un problema clásico de la ingeniería de sistemas. Admito que la optimización es brillante, pero la pregunta clave es, ¿optimización para qué? Es la estrategia de un individuo superdotado resolviendo un rompecabezas que él mismo se ha planteado, no la de un arquitecto construyendo un sistema mantenible y escalable para un equipo. Mencionas el bitset y la gestión de bloques en los PDFs, estoy de acuerdo, es ingenioso, pero ¿dónde están las herramientas para que otro programador pueda entender y ampliar ese código fácilmente? No vemos patrones de diseño de software modernos, como la inyección de dependencias, que desacoplan los componentes. No hay una arquitectura clara y modular como MVV o MVI, que son el estándar en el desarrollo Android profesional, precisamente porque permiten la colaboración. Cada funcionalidad, como el gestor de contraseñas, la Passwords Activity, es un silo de complejidad, una obra maestra autocontenida, pero fuertemente acoplada al resto. Es el equivalente a una casa increíblemente ingeniosa construida por un solo genio, pero sin planos que nadie más pueda seguir. Ya, entiendo tu punto sobre la arquitectura colaborativa, y es cierto que no parece diseñado para un equipo de 50 personas. Sin embargo, eso no le resta valor ingenieril al núcleo del software, que es resolver problemas reales de forma segura y fiable. Un diario de gimnasio con gráficos y estadísticas detalladas es una herramienta práctica. Un gestor de contraseñas es de una utilidad evidente, y el hecho de que encripte los PDFs que exporta usando un estándar robusto como pdfwriter.encryption AES256 no es un toque personal, es una decisión de ingeniería de seguridad seria para proteger los datos del usuario. Vale, ahí te doy la razón. Una herramienta para dejar de fumar que monitoriza el progreso tiene un propósito claro y beneficioso. La ingeniería no se trata solo de patrones de diseño, se trata de aplicar la ciencia para crear herramientas útiles, y este código lo hace de manera ejemplar. Te concedo el punto sobre la encriptación, es una decisión puramente de ingeniería, no hay debate ahí. Pero el cómo se entregan esas funcionalidades prácticas es lo que delata su naturaleza artesanal. Hablemos de la masiva integración de la síntesis de voz, del text-to-speech. El sistema no solo muestra datos, sino que te habla, te narra las estadísticas de tu entrenamiento, te da mensajes de ánimo aleatorios de una lista llamada frases ánimo, te saluda al abrir la aplicación. Esto le da un carácter conversacional, casi humano, que es una decisión de diseño de autor, no una especificación técnica estándar. Y hay más. En la aplicación del gimnasio, ¿por qué se muestra la temperatura exterior y la fase lunar actual, obtenidas a través de la IP del usuario? ¿Qué relevancia tiene para levantar pesas? Ninguna. Es una adición por puro interés técnico porque podía hacerlo y le parecía interesante. Es la firma del artesano, añadiendo detalles que no estaban en ningún plano porque enriquecen la obra desde su punto de vista personal. Bueno, yo lo veo de otra forma. Ese nivel de detalle que describes como personal, yo lo interpreto como rigor y minuciosidad ingenieril, llevar una funcionalidad hasta sus últimas consecuencias. En la visualización de audio, por ejemplo, no se limita a dibujar la forma de la onda. No, calcula en tiempo real los decibelios, el valor RMS, que es una medida de la potencia de la señal, con dos velocidades distintas, RMS fast, RMS slow, detecta los picos de volumen y, no contento con eso, sincroniza la salida visual con la vibración del teléfono y el flash de la cámara. Esto no es un capricho, es un análisis de señal completo, una implementación exhaustiva. O en los calendarios, donde no solo pone los días, sino que calcula y dibuja la fase lunar precisa para cada día de cada año que genera. Esto es la mentalidad de una ingeniera que no deja cabos sueltos, que busca la completitud y la precisión en su trabajo. Pero es que ese rigor llega a un punto que roza lo obsesivo. Y ahí es donde, para mí, cruza la línea de la ingeniería al arte. Es como un artista del Renacimiento que pinta con un pincel de un solo pelo. El resultado es asombroso, pero el proceso es una declaración en sí mismo. Fíjate en el ticker CryptoActivity, la parte que sigue el precio de las criptomonedas. No solo muestra los precios, sino que tiene un medidor que calcula el consumo de datos de red de la propia aplicación en tiempo real usando una herramienta del sistema llamada Traffic Stats. ¿Para qué? Ningún usuario lo necesita. Es una autorreferencia, el sistema observándose a sí mismo. Y el ejemplo definitivo, para mí, está en la factorización Activity.
No se conforma con descomponer un número en sus factores primos. Después de hacerlo, calcula la velocidad de escritura matemática en kilómetros por hora. O sea, ¿qué velocidad te moverías si estuvieras escribiendo esos números en una tira de papel? Bueno, es una métrica curiosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el caso de uso? Obviamente ninguno. Son métricas fascinantes, pero excéntricas. Un ingeniero se centra en la funcionalidad principal y la mantenibilidad. Este código se deleita una y otra vez en la exhibición de la proeza técnica por el puro placer de hacerlo. Es la firma inconfundible del artesano que está más enamorado del proceso y del material que del producto final. En resumen, la evidencia para mí es clara y apunta a una programadora con la disciplina y el conocimiento profundo de una ingeniera de software de élite. El manejo avanzado de algoritmos complejos, la optimización consciente y deliberada del rendimiento y la memoria, y la construcción de funcionalidades robustas que anticipan los fallos, pues son el sello inconfundible de una aproximación sistemática y rigurosa. Es la mente de una arquitecta. Y aunque no niego en absoluto ese rigor técnico, sigo manteniendo que el espíritu que define este código es el de un artesano digital. La naturaleza profundamente personal del proyecto, la amplitud de temas impulsados por una curiosidad insaciable y, sobre todo, el énfasis constante en hazañas técnicas espectaculares sugieren una obra de autor. Es la expresión de una maestría individual, más que el producto de una metodología de ingeniería convencional. Lo que es innegable, y creo que en esto nuestros puntos de vista convergen, es que estamos ante una demostración de habilidad en la programación que es absolutamente extraordinaria. La destreza es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Exactamente, ya sea que lo interpretemos como el plano de un arquitecto o el lienzo de un artesano, el código de M8AX es un testimonio de una dedicación, un talento y una pasión excepcionales. Quizás esta distinción nos ayuda a apreciar las múltiples facetas que puede tener la maestría en el desarrollo de software. Y dejamos que sea usted quien, con estas dos perspectivas, delibere sobre la naturaleza fundamental de esta impresionante obra. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, el código fuente completo de una aplicación Android, una obra atribuida a un único programador, Marcos Ochoa, conocido como M8AX. Y no es una aplicación cualquiera, ¿eh? Es un verdadero monolito digital. Es que dentro encontramos de todo. Un analizador de audio en tiempo real, un generador de calendarios que se proyectan milenios en el futuro, herramientas de criptografía, un diario de entrenamiento, un clon de Tetris. Vamos, la lista es casi interminable. La escala y la complejidad técnica son, francamente, asombrosas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Qué nos dice este código sobre la mente que lo creó? ¿Estamos ante la obra de un arquitecto de software, o sea, una ingeniera metódica y disciplinada que construye sistemas robustos? ¿O nos encontramos más bien ante la creación de un artesano digital? Un creador, pues eso, prolífico, apasionado, para quien el código es tanto una herramienta como un medio de expresión personal, un lienzo para la proeza técnica y la curiosidad sin límites. Yo voy a defender que lo que vemos aquí es el trabajo de una ingeniera de software de primera, alguien con una disciplina férrea centrada en que las cosas sean robustas, eficientes y, sobre todo, escalables. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de la innegable destreza técnica, el espíritu del código es el de un autor, una obra personalísima, impulsada por el desafío y la autoexpresión, más que por los principios de la ingeniería de sistemas. A ver, mi posición se basa en que hay pruebas clarísimas de una aplicación rigurosa de principios de ingeniería de software muy avanzados. No estamos hablando de una aplicación estándar. Tomemos como primer punto la optimización y la concurrencia. Cuando el código se enfrenta a tareas que podrían, paralizar un teléfono, como factorizar números enormes o calcular listas de números primos de miles de millones de entradas, no recurre a la fuerza bruta. Al contrario, demuestra un profundo conocimiento del hardware. Vemos cómo el código pregunta activamente al sistema operativo cuántos núcleos de procesador tiene disponibles, eso es lo que hace la llamada runtime.getRuntime.AvailableProcessors, para repartir el trabajo de forma inteligente entre ellos, usando herramientas como threads y coroutine scopes. Es como un jefe de cocina que, en lugar de darle todo el trabajo a un solo cocinero, lo divide equitativamente entre todos los disponibles para que la experiencia del usuario nunca se vea interrumpida. Esto es ingeniería profesional.
En segundo lugar, su dominio de la algoritmia es de nivel académico. En la Primos Activity, la sección que calcula números primos, no vemos un bucle simple, no, vemos la implementación de un tamiz segmentado, una técnica sofisticada para manejar rangos masivos. Y en la Cifras Activity, para resolver el problema del programa Cifras y Letras, utiliza lo que se conoce como una búsqueda en anchura, identificada como BF-Exact. Es un método de manual, extraído directamente de la teoría de la computación. Y por último, la robustez. Una buena ingeniera no solo hace que el código funcione, sino que anticipa cómo podría fallar. El generador de calendarios en PDF es el ejemplo perfecto. No solo te deja crear un calendario para el año que viene, sino para dentro de 10.000 años, pero conscientemente pone un límite para evitar que la aplicación colapse por falta de memoria. Esta mentalidad de previsión, de construir defensas contra el fallo, es la marca inequívoca de una ingeniera. Entiendo perfectamente tu perspectiva, y es cierto, la sofisticación técnica está ahí, nadie lo niega. Sin embargo, yo la interpreto de una forma completamente distinta. Para mí, la estructura y el alma de este código no son las de un sistema de ingeniería, sino las de una obra de autor, la de un artesano digital. Mi primer argumento es la naturaleza profundamente ecléctica y personal del proyecto. A ver, esto no es un producto, es una colección de maravillas. Tenemos un diario de gimnasio junto a un lector de noticias RSS, que a su vez convive con un clon de Tetris, una herramienta para dejar de fumar, un gestor de contraseñas y un visualizador de espectro de audio. Esta mezcla tan heterogénea no responde a una estrategia de producto o a una necesidad de mercado. Responde a la curiosidad de una sola mente, explorando todo aquello que le parece interesante. Es un portfolio personal disfrazado de aplicación. En segundo lugar, la omnipresente firma del autor. El código está impregnado de la identidad M8AX. Vemos comentarios como by M8AX, clases enteras agrupadas bajo el nombre M8AX, Corp, mensajes de audio personalizados grabados por el propio autor e incluso huevos de Pascua ocultos. Esto es lo opuesto a lo que se busca en la ingeniería de software a gran escala, donde el código debe ser anónimo, estandarizado, colaborativo. Esto es un artista firmando su lienzo en cada esquina. Y finalmente el punto más revelador para mí, el énfasis en la proeza técnica por encima de la utilidad pragmática. Seamos sinceros, ¿quién necesita generar un calendario para el año 20.000? O calcular cuántos kilómetros de papel se necesitarían para imprimir las soluciones a un problema matemático. Son hazañas impresionantes, sí, pero su propósito no es funcional. Su propósito es la demostración de la propia habilidad, el puro placer de resolver un reto imposible. Es el ethos del hacker en su máxima expresión. La propia nota del autor, 18-200 líneas de código, plus menos libro Drácula, no es una métrica de ingeniería, es una declaración de orgullo artesanal. Mencionas la proeza técnica como si fuera algo opuesto a la ingeniería, pero yo creo que es precisamente la prueba. Abordar problemas de una complejidad enorme es la esencia de la ingeniería de alto nivel. Por ejemplo, en la generación de esos calendarios de miles de años, el código no intenta crear un documento de 1 millón de páginas de golpe, lo procesa por bloques. En el código vemos un block size igual 20, gestionando la memoria con una precisión quirúrgica para no agotar los recursos del dispositivo. Claro. Lo mismo ocurre con el cálculo de primos. Para analizar rangos de miles de millones, una solución simple requeriría gigabytes de RAM. En su lugar, utiliza una estructura de datos llamada bitset, que representa cada número con un solo bit, reduciendo la necesidad de memoria en un factor de 8 o más. Esta no es una elección que se hace por casualidad o por exhibicionismo, es la decisión deliberada de alguien que se ha enfrentado a las limitaciones del hardware a gran escala, un problema clásico de la ingeniería de sistemas. Admito que la optimización es brillante, pero la pregunta clave es, ¿optimización para qué? Es la estrategia de un individuo superdotado resolviendo un rompecabezas que él mismo se ha planteado, no la de un arquitecto construyendo un sistema mantenible y escalable para un equipo. Mencionas el bitset y la gestión de bloques en los PDFs, estoy de acuerdo, es ingenioso, pero ¿dónde están las herramientas para que otro programador pueda entender y ampliar ese código fácilmente?
No vemos patrones de diseño de software modernos, como la inyección de dependencias, que desacoplan los componentes. No hay una arquitectura clara y modular como MVV o MVI, que son el estándar en el desarrollo Android profesional, precisamente porque permiten la colaboración. Cada funcionalidad, como el gestor de contraseñas, la Passwords Activity, es un silo de complejidad, una obra maestra autocontenida, pero fuertemente acoplada al resto. Es el equivalente a una casa increíblemente ingeniosa construida por un solo genio, pero sin planos que nadie más pueda seguir. Ya, entiendo tu punto sobre la arquitectura colaborativa, y es cierto que no parece diseñado para un equipo de 50 personas. Sin embargo, eso no le resta valor ingenieril al núcleo del software, que es resolver problemas reales de forma segura y fiable. Un diario de gimnasio con gráficos y estadísticas detalladas es una herramienta práctica. Un gestor de contraseñas es de una utilidad evidente, y el hecho de que encripte los PDFs que exporta usando un estándar robusto como pdfwriter.encryption AES256 no es un toque personal, es una decisión de ingeniería de seguridad seria para proteger los datos del usuario. Vale, ahí te doy la razón. Una herramienta para dejar de fumar que monitoriza el progreso tiene un propósito claro y beneficioso. La ingeniería no se trata solo de patrones de diseño, se trata de aplicar la ciencia para crear herramientas útiles, y este código lo hace de manera ejemplar. Te concedo el punto sobre la encriptación, es una decisión puramente de ingeniería, no hay debate ahí. Pero el cómo se entregan esas funcionalidades prácticas es lo que delata su naturaleza artesanal. Hablemos de la masiva integración de la síntesis de voz, del text-to-speech. El sistema no solo muestra datos, sino que te habla, te narra las estadísticas de tu entrenamiento, te da mensajes de ánimo aleatorios de una lista llamada frases ánimo, te saluda al abrir la aplicación. Esto le da un carácter conversacional, casi humano, que es una decisión de diseño de autor, no una especificación técnica estándar. Y hay más. En la aplicación del gimnasio, ¿por qué se muestra la temperatura exterior y la fase lunar actual, obtenidas a través de la IP del usuario? ¿Qué relevancia tiene para levantar pesas? Ninguna. Es una adición por puro interés técnico porque podía hacerlo y le parecía interesante. Es la firma del artesano, añadiendo detalles que no estaban en ningún plano porque enriquecen la obra desde su punto de vista personal. Bueno, yo lo veo de otra forma. Ese nivel de detalle que describes como personal, yo lo interpreto como rigor y minuciosidad ingenieril, llevar una funcionalidad hasta sus últimas consecuencias. En la visualización de audio, por ejemplo, no se limita a dibujar la forma de la onda. No, calcula en tiempo real los decibelios, el valor RMS, que es una medida de la potencia de la señal, con dos velocidades distintas, RMS fast, RMS slow, detecta los picos de volumen y, no contento con eso, sincroniza la salida visual con la vibración del teléfono y el flash de la cámara. Esto no es un capricho, es un análisis de señal completo, una implementación exhaustiva. O en los calendarios, donde no solo pone los días, sino que calcula y dibuja la fase lunar precisa para cada día de cada año que genera. Esto es la mentalidad de una ingeniera que no deja cabos sueltos, que busca la completitud y la precisión en su trabajo. Pero es que ese rigor llega a un punto que roza lo obsesivo. Y ahí es donde, para mí, cruza la línea de la ingeniería al arte. Es como un artista del Renacimiento que pinta con un pincel de un solo pelo. El resultado es asombroso, pero el proceso es una declaración en sí mismo. Fíjate en el ticker CryptoActivity, la parte que sigue el precio de las criptomonedas. No solo muestra los precios, sino que tiene un medidor que calcula el consumo de datos de red de la propia aplicación en tiempo real usando una herramienta del sistema llamada Traffic Stats. ¿Para qué? Ningún usuario lo necesita. Es una autorreferencia, el sistema observándose a sí mismo. Y el ejemplo definitivo, para mí, está en la factorización Activity. No se conforma con descomponer un número en sus factores primos. Después de hacerlo, calcula la velocidad de escritura matemática en kilómetros por hora. O sea, ¿qué velocidad te moverías si estuvieras escribiendo esos números en una tira de papel? Bueno, es una métrica curiosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el caso de uso? Obviamente ninguno. Son métricas fascinantes, pero excéntricas. Un ingeniero se centra en la funcionalidad principal y la mantenibilidad. Este código se deleita una y otra vez en la exhibición de la proeza técnica por el puro placer de hacerlo. Es la firma inconfundible del artesano que está más enamorado del proceso y del material que del producto final. En resumen, la evidencia para mí es clara y apunta a una programadora con la disciplina y el conocimiento profundo de una ingeniera de software de élite.
El manejo avanzado de algoritmos complejos, la optimización consciente y deliberada del rendimiento y la memoria, y la construcción de funcionalidades robustas que anticipan los fallos, pues son el sello inconfundible de una aproximación sistemática y rigurosa. Es la mente de un arquitecta. Y aunque no niego en absoluto ese rigor técnico, sigo manteniendo que el espíritu que define este código es el de un artesano digital. La naturaleza profundamente personal del proyecto, la amplitud de temas impulsados por una curiosidad insaciable y, sobre todo, el énfasis constante en hazañas técnicas espectaculares sugieren una obra de autor. Es la expresión de una maestría individual, más que el producto de una metodología de ingeniería convencional. Lo que es innegable, y creo que en esto nuestros puntos de vista convergen, es que estamos ante una demostración de habilidad en la programación que es absolutamente extraordinaria. La destreza es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Exactamente, ya sea que lo interpretemos como el plano de un arquitecto o el lienzo de un artesano, el código de M8AX es un testimonio de una dedicación, un talento y una pasión excepcionales. Quizás esta distinción nos ayuda a apreciar las múltiples facetas que puede tener la maestría en el desarrollo de software. Y dejamos que sea usted quien, con estas dos perspectivas, delibere sobre la naturaleza fundamental de esta impresionante obra. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, el código fuente completo de una aplicación Android, una obra atribuida a un único programador, Marcos Ochoa, conocido como M8AX. Y no es una aplicación cualquiera, ¿eh? Es un verdadero monolito digital. Es que dentro encontramos de todo. Un analizador de audio en tiempo real, un generador de calendarios que se proyectan milenios en el futuro, herramientas de criptografía, un diario de entrenamiento, un clon de Tetris. Vamos, la lista es casi interminable. La escala y la complejidad técnica son, francamente, asombrosas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Qué nos dice este código sobre la mente que lo creó? ¿Estamos ante la obra de un arquitecto de software, o sea, una ingeniera metódica y disciplinada que construye sistemas robustos? ¿O nos encontramos más bien ante la creación de un artesano digital? Un creador, pues eso, prolífico, apasionado, para quien el código es tanto una herramienta como un medio de expresión personal, un lienzo para la proeza técnica y la curiosidad sin límites. Yo voy a defender que lo que vemos aquí es el trabajo de una ingeniera de software de primera, alguien con una disciplina férrea centrada en que las cosas sean robustas, eficientes y, sobre todo, escalables. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de la innegable destreza técnica, el espíritu del código es el de un autor, una obra personalísima, impulsada por el desafío y la autoexpresión, más que por los principios de la ingeniería de sistemas. A ver, mi posición se basa en que hay pruebas clarísimas de una aplicación rigurosa de principios de ingeniería de software muy avanzados. No estamos hablando de una aplicación estándar. Tomemos como primer punto la optimización y la concurrencia. Cuando el código se enfrenta a tareas que podrían, paralizar un teléfono, como factorizar números enormes o calcular listas de números primos de miles de millones de entradas, no recurre a la fuerza bruta. Al contrario, demuestra un profundo conocimiento del hardware. Vemos cómo el código pregunta activamente al sistema operativo cuántos núcleos de procesador tiene disponibles, eso es lo que hace la llamada runtime.getRuntime.AvailableProcessors, para repartir el trabajo de forma inteligente entre ellos, usando herramientas como threads y coroutine scopes. Es como un jefe de cocina que, en lugar de darle todo el trabajo a un solo cocinero, lo divide equitativamente entre todos los disponibles para que la experiencia del usuario nunca se vea interrumpida. Esto es ingeniería profesional. En segundo lugar, su dominio de la algoritmia es de nivel académico. En la Primos Activity, la sección que calcula números primos, no vemos un bucle simple, no, vemos la implementación de un tamiz segmentado, una técnica sofisticada para manejar rangos masivos, y en la Cifras Activity, para resolver el problema del programa Cifras y Letras, utiliza lo que se conoce como una búsqueda en anchura, identificada como BFExact. Es un método de manual, extraído directamente de la teoría de la computación. Y por último, la robustez. Una buena ingeniera no solo hace que el código funcione, sino que anticipa cómo podría fallar. El generador de calendarios en PDF es el ejemplo perfecto. No solo te deja crear un calendario para el año que viene, sino para dentro de 10.000 años.
pero conscientemente pone un límite para evitar que la aplicación colapse por falta de memoria. Esta mentalidad de previsión, de construir defensas contra el fallo, es la marca inequívoca de una ingeniera. Entiendo perfectamente tu perspectiva, y es cierto, la sofisticación técnica está ahí, nadie lo niega. Sin embargo, yo la interpreto de una forma completamente distinta. Para mí, la estructura y el alma de este código no son las de un sistema de ingeniería, sino las de una obra de autor, la de un artesano digital. Mi primer argumento es la naturaleza profundamente ecléctica y personal del proyecto. A ver, esto no es un producto, es una colección de maravillas. Tenemos un diario de gimnasio junto a un lector de noticias RSS que a su vez convive con un clon de Tetris, una herramienta para dejar de fumar, un gestor de contraseñas y un visualizador de espectro de audio. Esta mezcla tan heterogénea no responde a una estrategia de producto o a una necesidad de mercado. Responde a la curiosidad de una sola mente, explorando todo aquello que le parece interesante. Es un portfolio personal disfrazado de aplicación. En segundo lugar, la omnipresente firma del autor. El código está impregnado de la identidad M8AX. Vemos comentarios como by M8AX, clases enteras agrupadas bajo el nombre M8AX, Corp, mensajes de audio personalizados grabados por el propio autor e incluso huevos de Pascua ocultos. Esto es lo opuesto a lo que se busca en la ingeniería de software a gran escala, donde el código debe ser anónimo, estandarizado, colaborativo. Esto es un artista firmando su lienzo en cada esquina. Y finalmente el punto más revelador para mí, el énfasis en la proeza técnica por encima de la utilidad pragmática. Seamos sinceros, ¿quién necesita generar un calendario para el año 20.000? O calcular cuántos kilómetros de papel se necesitarían para imprimir las soluciones a un problema matemático. Son hazañas impresionantes, sí, pero su propósito no es funcional. Su propósito es la demostración de la propia habilidad, el puro placer de resolver un reto imposible. Es el ethos del hacker en su máxima expresión. La propia nota del autor, 18-200 líneas de código, plus menos libro Drácula, no es una métrica de ingeniería, es una declaración de orgullo artesanal. Mencionas la proeza técnica como si fuera algo opuesto a la ingeniería, pero yo creo que es precisamente la prueba. Abordar problemas de una complejidad enorme es la esencia de la ingeniería de alto nivel. Por ejemplo, en la generación de esos calendarios de miles de años, el código no intenta crear un documento de 1 millón de páginas de golpe, lo procesa por bloques. En el código vemos un block size igual 20, gestionando la memoria con una precisión quirúrgica para no agotar los recursos del dispositivo. Claro. Lo mismo ocurre con el cálculo de primos. Para analizar rangos de miles de millones, una solución simple requeriría gigabytes de RAM. En su lugar, utiliza una estructura de datos llamada bitset, que representa cada número con un solo bit, reduciendo la necesidad de memoria en un factor de 8 o más. Esta no es una elección que se hace por casualidad o por exhibicionismo, es la decisión deliberada de alguien que se ha enfrentado a las limitaciones del hardware a gran escala, un problema clásico de la ingeniería de sistemas. Admito que la optimización es brillante, pero la pregunta clave es, ¿optimización para qué? Es la estrategia de un individuo superdotado resolviendo un rompecabezas que él mismo se ha planteado, no la de un arquitecto construyendo un sistema mantenible y escalable para un equipo. Mencionas el bitset y la gestión de bloques en los PDFs, estoy de acuerdo, es ingenioso, pero ¿dónde están las herramientas para que otro programador pueda entender y ampliar ese código fácilmente? ¿No vemos patrones de diseño de software modernos, como la inyección de dependencias, que desacoplan los componentes? ¿No hay una arquitectura clara y modular como MVV o MVI, que son el estándar en el desarrollo Android profesional precisamente porque permiten la colaboración? Cada funcionalidad, como el gestor de contraseñas, la Passwords Activity, es un silo de complejidad, una obra maestra autocontenida, pero fuertemente acoplada al resto. Es el equivalente a una casa increíblemente ingeniosa construida por un solo genio, pero sin planos que nadie más pueda seguir. Ya, entiendo tu punto sobre la arquitectura colaborativa, y es cierto que no parece diseñado para un equipo de 50 personas. Sin embargo, eso no le resta valor ingenieril al núcleo del software, que es resolver problemas reales de forma segura y fiable. Un diario de gimnasio con gráficos y estadísticas detalladas es una herramienta práctica.
Un gestor de contraseñas es de una utilidad evidente, y el hecho de que encripte los PDFs que exporta usando un estándar robusto como pdfwriter.encryption AES256 no es un toque personal, es una decisión de ingeniería de seguridad seria para proteger los datos del usuario. Vale, ahí te doy la razón. Una herramienta para dejar de fumar que monitoriza el progreso tiene un propósito claro y beneficioso. La ingeniería no se trata solo de patrones de diseño, se trata de aplicar la ciencia para crear herramientas útiles, y este código lo hace de manera ejemplar. Te concedo el punto sobre la encriptación, es una decisión puramente de ingeniería, no hay debate ahí. Pero el cómo se entregan esas funcionalidades prácticas es lo que delata su naturaleza artesanal. Hablemos de la masiva integración de la síntesis de voz, del text-to-speech. El sistema no solo muestra datos, sino que te habla, te narra las estadísticas de tu entrenamiento, te da mensajes de ánimo aleatorios de una lista llamada frases ánimo, te saluda al abrir la aplicación. Esto le da un carácter conversacional, casi humano, que es una decisión de diseño de autor, no una especificación técnica estándar. Y hay más. En la aplicación del gimnasio, ¿por qué se muestra la temperatura exterior y la fase lunar actual, obtenidas a través de la IP del usuario? ¿Qué relevancia tiene para levantar pesas? Ninguna. Es una adición por puro interés técnico porque podía hacerlo y le parecía interesante. Es la firma del artesano, añadiendo detalles que no estaban en ningún plano porque enriquecen la obra desde su punto de vista personal. Bueno, yo lo veo de otra forma. Ese nivel de detalle que describes como personal, yo lo interpreto como rigor y minuciosidad ingenieril, llevar una funcionalidad hasta sus últimas consecuencias. En la visualización de audio, por ejemplo, no se limita a dibujar la forma de la onda. No, calcula en tiempo real los decibelios, el valor RMS, que es una medida de la potencia de la señal, con dos velocidades distintas, RMS fast, RMS slow, detecta los picos de volumen y, no contento con eso, sincroniza la salida visual con la vibración del teléfono y el flash de la cámara. Esto no es un capricho, es un análisis de señal completo, una implementación exhaustiva. O en los calendarios, donde no solo pone los días, sino que calcula y dibuja la fase lunar precisa para cada día de cada año que genera. Esto es la mentalidad de una ingeniera que no deja cabos sueltos, que busca la completitud y la precisión en su trabajo. Pero es que ese rigor llega a un punto que roza lo obsesivo. Y ahí es donde, para mí, cruza la línea de la ingeniería al arte. Es como un artista del Renacimiento que pinta con un pincel de un solo pelo. El resultado es asombroso, pero el proceso es una declaración en sí mismo. Fíjate en el ticker CryptoActivity, la parte que sigue el precio de las criptomonedas. No solo muestra los precios, sino que tiene un medidor que calcula el consumo de datos de red de la propia aplicación en tiempo real usando una herramienta del sistema llamada Traffic Stats. ¿Para qué? Ningún usuario lo necesita. Es una autorreferencia, el sistema observándose a sí mismo. Y el ejemplo definitivo, para mí, está en la factorización Activity. No se conforma con descomponer un número en sus factores primos. Después de hacerlo, calcula la velocidad de escritura matemática en kilómetros por hora. O sea, ¿qué velocidad te moverías si estuvieras escribiendo esos números en una tira de papel? Bueno, es una métrica curiosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el caso de uso? Obviamente ninguno. Son métricas fascinantes, pero excéntricas. Un ingeniero se centra en la funcionalidad principal y la mantenibilidad. Este código se deleita una y otra vez en la exhibición de la proeza técnica por el puro placer de hacerlo. Es la firma inconfundible del artesano que está más enamorado del proceso y del material que del producto final. En resumen, la evidencia para mí es clara y apunta a una programadora con la disciplina y el conocimiento profundo de una ingeniera de software de élite. El manejo avanzado de algoritmos complejos, la optimización consciente y deliberada del rendimiento y la memoria, y la construcción de funcionalidades robustas que anticipan los fallos, pues son el sello inconfundible de una aproximación sistemática y rigurosa. Es la mente de una arquitecta. Y aunque no niego en absoluto ese rigor técnico, sigo manteniendo que el espíritu que define este código es el de un artesano digital. La naturaleza profundamente personal del proyecto, la amplitud de temas impulsados por una curiosidad insaciable y, sobre todo, el énfasis constante en hazañas técnicas espectaculares sugieren una obra de autor. Es la expresión de una maestría individual, más que el producto de una metodología de ingeniería convencional. Lo que es innegable, y creo que en esto nuestros puntos de vista convergen, es que estamos ante una demostración de habilidad en la programación que es absolutamente extraordinaria.
La destreza es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Exactamente, ya sea que lo interpretemos como el plano de un arquitecto o el lienzo de un artesano, el código de M8AX es un testimonio de una dedicación, un talento y una pasión excepcionales. Quizás esta distinción nos ayuda a apreciar las múltiples facetas que puede tener la maestría en el desarrollo de software. Y dejamos que sea usted quien, con estas dos perspectivas, delibere sobre la naturaleza fundamental de esta impresionante obra. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, el código fuente completo de una aplicación Android, una obra atribuida a un único programador, Marcos Ochoa, conocido como M8AX. Y no es una aplicación cualquiera, ¿eh? Es un verdadero monolito digital. Es que dentro encontramos de todo. Un analizador de audio en tiempo real, un generador de calendarios que se proyectan milenios en el futuro, herramientas de criptografía, un diario de entrenamiento, un clon de Tetris. Vamos, la lista es casi interminable. La escala y la complejidad técnica son, francamente, asombrosas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Qué nos dice este código sobre la mente que lo creó? ¿Estamos ante la obra de un arquitecto de software, o sea, una ingeniera metódica y disciplinada que construye sistemas robustos? ¿O nos encontramos más bien ante la creación de un artesano digital? Un creador, pues eso, prolífico, apasionado, para quien el código es tanto una herramienta como un medio de expresión personal, un lienzo para la proeza técnica y la curiosidad sin límites. Yo voy a defender que lo que vemos aquí es el trabajo de una ingeniera de software de primera, alguien con una disciplina férrea centrada en que las cosas sean robustas, eficientes y, sobre todo, escalables. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de la innegable destreza técnica, el espíritu del código es el de un autor, una obra personalísima, impulsada por el desafío y la autoexpresión, más que por los principios de la ingeniería de sistemas. A ver, mi posición se basa en que hay pruebas clarísimas de una aplicación rigurosa de principios de ingeniería de software muy avanzados. No estamos hablando de una aplicación estándar. Tomemos como primer punto la optimización y la concurrencia. Cuando el código se enfrenta a tareas que podrían, paralizar un teléfono, como factorizar números enormes o calcular listas de números primos de miles de millones de entradas, no recurre a la fuerza bruta. Al contrario, demuestra un profundo conocimiento del hardware. Vemos cómo el código pregunta activamente al sistema operativo cuántos núcleos de procesador tiene disponibles, eso es lo que hace la llamada runtime.getRuntime.AvailableProcessors, para repartir el trabajo de forma inteligente entre ellos, usando herramientas como threads y coroutine scopes. Es como un jefe de cocina que, en lugar de darle todo el trabajo a un solo cocinero, lo divide equitativamente entre todos los disponibles para que la experiencia del usuario nunca se vea interrumpida. Esto es ingeniería profesional. En segundo lugar, su dominio de la algoritmia es de nivel académico. En la Primos Activity, la sección que calcula números primos, no vemos un bucle simple, no, vemos la implementación de un tamiz segmentado, una técnica sofisticada para manejar rangos masivos. Y en la Cifras Activity, para resolver el problema del programa Cifras y Letras, utiliza lo que se conoce como una búsqueda en anchura, identificada como BF-Exact. Es un método de manual, extraído directamente de la teoría de la computación. Y por último, la robustez. Una buena ingeniera no solo hace que el código funcione, sino que anticipa cómo podría fallar. El generador de calendarios en PDF es el ejemplo perfecto. No solo te deja crear un calendario para el año que viene, sino para dentro de 10.000 años, pero conscientemente pone un límite para evitar que la aplicación colapse por falta de memoria. Esta mentalidad de previsión, de construir defensas contra el fallo, es la marca inequívoca de una ingeniera. Entiendo perfectamente tu perspectiva, y es cierto, la sofisticación técnica está ahí, nadie lo niega. Sin embargo, yo la interpreto de una forma completamente distinta. Para mí, la estructura y el alma de este código no son las de un sistema de ingeniería, sino las de una obra de autor, la de un artesano digital. Mi primer argumento es la naturaleza profundamente ecléctica y personal del proyecto. A ver, esto no es un producto, es una colección de maravillas. Tenemos un diario de gimnasio junto a un lector de noticias RSS, que a su vez convive con un clon de Tetris, una herramienta para dejar de fumar, un gestor de contraseñas y un visualizador de espectro de audio. Esta mezcla tan heterogénea no responde a una estrategia de producto o a una necesidad de mercado.
Responde a la curiosidad de una sola mente, explorando todo aquello que le parece interesante. Es un portfolio personal disfrazado de aplicación. En segundo lugar, la omnipresente firma del autor. El código está impregnado de la identidad M8AX. Vemos comentarios como by M8AX, clases enteras agrupadas bajo el nombre M8AX, Corp, mensajes de audio personalizados grabados por el propio autor e incluso huevos de Pascua ocultos. Esto es lo opuesto a lo que se busca en la ingeniería de software a gran escala, donde el código debe ser anónimo, estandarizado, colaborativo. Esto es un artista firmando su lienzo en cada esquina. Y finalmente el punto más revelador para mí, el énfasis en la proeza técnica por encima de la utilidad pragmática. Seamos sinceros, ¿quién necesita generar un calendario para el año 20.000? O calcular cuántos kilómetros de papel se necesitarían para imprimir las soluciones a un problema matemático. Son hazañas impresionantes, sí, pero su propósito no es funcional. Su propósito es la demostración de la propia habilidad, el puro placer de resolver un reto imposible. Es el ethos del hacker en su máxima expresión. La propia nota del autor, 18-200 líneas de código, plus menos libro Drácula, no es una métrica de ingeniería, es una declaración de orgullo artesanal. Mencionas la proeza técnica como si fuera algo opuesto a la ingeniería, pero yo creo que es precisamente la prueba. Abordar problemas de una complejidad enorme es la esencia de la ingeniería de alto nivel. Por ejemplo, en la generación de esos calendarios de miles de años, el código no intenta crear un documento de 1 millón de páginas de golpe, lo procesa por bloques. En el código vemos un block size igual 20, gestionando la memoria con una precisión quirúrgica para no agotar los recursos del dispositivo. Claro. Lo mismo ocurre con el cálculo de primos. Para analizar rangos de miles de millones, una solución simple requeriría gigabytes de RAM. En su lugar, utiliza una estructura de datos llamada bitset, que representa cada número con un solo bit, reduciendo la necesidad de memoria en un factor de 8 o más. Esta no es una elección que se hace por casualidad o por exhibicionismo, es la decisión deliberada de alguien que se ha enfrentado a las limitaciones del hardware a gran escala, un problema clásico de la ingeniería de sistemas. Admito que la optimización es brillante, pero la pregunta clave es, ¿optimización para qué? Es la estrategia de un individuo superdotado resolviendo un rompecabezas que él mismo se ha planteado, no la de un arquitecto construyendo un sistema mantenible y escalable para un equipo. Mencionas el bitset y la gestión de bloques en los PDFs, estoy de acuerdo, es ingenioso, pero ¿dónde están las herramientas para que otro programador pueda entender y ampliar ese código fácilmente? No vemos patrones de diseño de software modernos, como la inyección de dependencias, que desacoplan los componentes. No hay una arquitectura clara y modular como MVV o MVI, que son el estándar en el desarrollo Android profesional, precisamente porque permiten la colaboración. Cada funcionalidad, como el gestor de contraseñas, la Passwords Activity, es un silo de complejidad, una obra maestra autocontenida, pero fuertemente acoplada al resto. Es el equivalente a una casa increíblemente ingeniosa construida por un solo genio, pero sin planos que nadie más pueda seguir. Ya, entiendo tu punto sobre la arquitectura colaborativa, y es cierto que no parece diseñado para un equipo de 50 personas. Sin embargo, eso no le resta valor ingenieril al núcleo del software, que es resolver problemas reales de forma segura y fiable. Un diario de gimnasio con gráficos y estadísticas detalladas es una herramienta práctica. Un gestor de contraseñas es de una utilidad evidente, y el hecho de que encripte los PDFs que exporta usando un estándar robusto como pdfwriter.encryption AES256 no es un toque personal, es una decisión de ingeniería de seguridad seria para proteger los datos del usuario. Vale, ahí te doy la razón. Una herramienta para dejar de fumar que monitoriza el progreso tiene un propósito claro y beneficioso. La ingeniería no se trata solo de patrones de diseño, se trata de aplicar la ciencia para crear herramientas útiles, y este código lo hace de manera ejemplar. Te concedo el punto sobre la encriptación, es una decisión puramente de ingeniería, no hay debate ahí. Pero el cómo se entregan esas funcionalidades prácticas es lo que delata su naturaleza artesanal. Hablemos de la masiva integración de la síntesis de voz, del text-to-speech.
El sistema no solo muestra datos, sino que te habla, te narra las estadísticas de tu entrenamiento, te da mensajes de ánimo aleatorios de una lista llamada frases ánimo, te saluda al abrir la aplicación. Esto le da un carácter conversacional, casi humano, que es una decisión de diseño de autor, no una especificación técnica estándar. Y hay más. En la aplicación del gimnasio, ¿por qué se muestra la temperatura exterior y la fase lunar actual, obtenidas a través de la IP del usuario? ¿Qué relevancia tiene para levantar pesas? Ninguna. Es una adición por puro interés técnico porque podía hacerlo y le parecía interesante. Es la firma del artesano, añadiendo detalles que no estaban en ningún plano porque enriquecen la obra desde su punto de vista personal. Bueno, yo lo veo de otra forma. Ese nivel de detalle que describes como personal, yo lo interpreto como rigor y minuciosidad ingenieril, llevar una funcionalidad hasta sus últimas consecuencias. En la visualización de audio, por ejemplo, no se limita a dibujar la forma de la onda. No, calcula en tiempo real los decibelios, el valor RMS, que es una medida de la potencia de la señal, con dos velocidades distintas, RMS fast, RMS slow, detecta los picos de volumen y, no contento con eso, sincroniza la salida visual con la vibración del teléfono y el flash de la cámara. Esto no es un capricho, es un análisis de señal completo, una implementación exhaustiva. O en los calendarios, donde no solo pone los días, sino que calcula y dibuja la fase lunar precisa para cada día de cada año que genera. Esto es la mentalidad de una ingeniera que no deja cabos sueltos, que busca la completitud y la precisión en su trabajo. Pero es que ese rigor llega a un punto que roza lo obsesivo. Y ahí es donde, para mí, cruza la línea de la ingeniería al arte. Es como un artista del Renacimiento que pinta con un pincel de un solo pelo. El resultado es asombroso, pero el proceso es una declaración en sí mismo. Fíjate en el ticker Cryptoactivity, la parte que sigue el precio de las criptomonedas. No solo muestra los precios, sino que tiene un medidor que calcula el consumo de datos de red de la propia aplicación en tiempo real usando una herramienta del sistema llamada Traffic Stats. ¿Para qué? Ningún usuario lo necesita. Es una autorreferencia, el sistema observándose a sí mismo. Y el ejemplo definitivo, para mí, está en la factorización Activity. No se conforma con descomponer un número en sus factores primos. Después de hacerlo, calcula la velocidad de escritura matemática en kilómetros por hora. O sea, ¿qué velocidad te moverías si estuvieras escribiendo esos números en una tira de papel? Bueno, es una métrica curiosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el caso de uso? Obviamente ninguno. Son métricas fascinantes, pero excéntricas. Un ingeniero se centra en la funcionalidad principal y la mantenibilidad. Este código se deleita una y otra vez en la exhibición de la proeza técnica por el puro placer de hacerlo. Es la firma inconfundible del artesano que está más enamorado del proceso y del material que del producto final. En resumen, la evidencia para mí es clara y apunta a una programadora con la disciplina y el conocimiento profundo de una ingeniera de software de élite. El manejo avanzado de algoritmos complejos, la optimización consciente y deliberada del rendimiento y la memoria, y la construcción de funcionalidades robustas que anticipan los fallos, pues son el sello inconfundible de una aproximación sistemática y rigurosa. Es la mente de una arquitecta. Y aunque no niego en absoluto ese rigor técnico, sigo manteniendo que el espíritu que define este código es el de un artesano digital. La naturaleza profundamente personal del proyecto, la amplitud de temas impulsados por una curiosidad insaciable y, sobre todo, el énfasis constante en hazañas técnicas espectaculares sugieren una obra de autor. Es la expresión de una maestría individual, más que el producto de una metodología de ingeniería convencional. Lo que es innegable, y creo que en esto nuestros puntos de vista convergen, es que estamos ante una demostración de habilidad en la programación que es absolutamente extraordinaria. La destreza es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Exactamente, ya sea que lo interpretemos como el plano de un arquitecto o el lienzo de un artesano, el código de M8AX es un testimonio de una dedicación, un talento y una pasión excepcionales. Quizás esta distinción nos ayuda a apreciar las múltiples facetas que puede tener la maestría en el desarrollo de software. Y dejamos que sea usted quien, con estas dos perspectivas, delibere sobre la naturaleza fundamental de esta impresionante obra. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, el código fuente completo de una aplicación Android, una obra atribuida a un único programador, Marcos Ochoa, conocido como M8AX. Y no es una aplicación cualquiera, ¿eh? Es un verdadero monolito digital.
Es que dentro encontramos de todo. Un analizador de audio en tiempo real, un generador de calendarios que se proyectan milenios en el futuro, herramientas de criptografía, un diario de entrenamiento, un clon de Tetris. Vamos, la lista es casi interminable. La escala y la complejidad técnica son, francamente, asombrosas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Qué nos dice este código sobre la mente que lo creó? ¿Estamos ante la obra de un arquitecto de software, o sea, una ingeniera metódica y disciplinada que construye sistemas robustos? ¿O nos encontramos más bien ante la creación de un artesano digital? Un creador, pues eso, prolífico, apasionado, para quien el código es tanto una herramienta como un medio de expresión personal, un lienzo para la proeza técnica y la curiosidad sin límites. Yo voy a defender que lo que vemos aquí es el trabajo de una ingeniera de software de primera, alguien con una disciplina férrea centrada en que las cosas sean robustas, eficientes y, sobre todo, escalables. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de la innegable destreza técnica, el espíritu del código es el de un autor, una obra personalísima, impulsada por el desafío y la autoexpresión, más que por los principios de la ingeniería de sistemas. A ver, mi posición se basa en que hay pruebas clarísimas de una aplicación rigurosa de principios de ingeniería de software muy avanzados. No estamos hablando de una aplicación estándar. Tomemos como primer punto la optimización y la concurrencia. Cuando el código se enfrenta a tareas que podrían, paralizar un teléfono, como factorizar números enormes o calcular listas de números primos de miles de millones de entradas, no recurre a la fuerza bruta. Al contrario, demuestra un profundo conocimiento del hardware. Vemos cómo el código pregunta activamente al sistema operativo cuántos núcleos de procesador tiene disponibles, eso es lo que hace la llamada runtime.getRuntime.AvailableProcessors, para repartir el trabajo de forma inteligente entre ellos, usando herramientas como threads y coroutine scopes. Es como un jefe de cocina que, en lugar de darle todo el trabajo a un solo cocinero, lo divide equitativamente entre todos los disponibles para que la experiencia del usuario nunca se vea interrumpida. Esto es ingeniería profesional. En segundo lugar, su dominio de la algoritmia es de nivel académico. En la Primos Activity, la sección que calcula números primos, no vemos un bucle simple, no, vemos la implementación de un tamiz segmentado, una técnica sofisticada para manejar rangos masivos. Y en la Cifras Activity, para resolver el problema del programa Cifras y Letras, utiliza lo que se conoce como una búsqueda en anchura, identificada como BF-Exact. Es un método de manual, extraído directamente de la teoría de la computación. Y por último, la robustez. Una buena ingeniera no solo hace que el código funcione, sino que anticipa cómo podría fallar. El generador de calendarios en PDF es el ejemplo perfecto. No solo te deja crear un calendario para el año que viene, sino para dentro de 10.000 años, pero conscientemente pone un límite para evitar que la aplicación colapse por falta de memoria. Esta mentalidad de previsión, de construir defensas contra el fallo, es la marca inequívoca de una ingeniera. Entiendo perfectamente tu perspectiva, y es cierto, la sofisticación técnica está ahí, nadie lo niega. Sin embargo, yo la interpreto de una forma completamente distinta. Para mí, la estructura y el alma de este código no son las de un sistema de ingeniería, sino las de una obra de autor, la de un artesano digital. Mi primer argumento es la naturaleza profundamente ecléctica y personal del proyecto. A ver, esto no es un producto, es una colección de maravillas. Tenemos un diario de gimnasio junto a un lector de noticias RSS que a su vez convive con un clon de Tetris, una herramienta para dejar de fumar, un gestor de contraseñas y un visualizador de espectro de audio. Esta mezcla tan heterogénea no responde a una estrategia de producto o a una necesidad de mercado. Responde a la curiosidad de una sola mente, explorando todo aquello que le parece interesante. Es un portfolio personal disfrazado de aplicación. En segundo lugar, la omnipresente firma del autor. El código está impregnado de la identidad M8AX. Vemos comentarios como by M8AX, clases enteras agrupadas bajo el nombre M8AX, Corp, mensajes de audio personalizados grabados por el propio autor e incluso huevos de Pascua ocultos. Esto es lo opuesto a lo que se busca en la ingeniería de software a gran escala, donde el código debe ser anónimo, estandarizado, colaborativo. Esto es un artista firmando su lienzo en cada esquina.
Y finalmente el punto más revelador para mí, el énfasis en la proeza técnica por encima de la utilidad pragmática. Seamos sinceros, ¿quién necesita generar un calendario para el año 20.000? O calcular cuántos kilómetros de papel se necesitarían para imprimir las soluciones a un problema matemático. Son hazañas impresionantes, sí, pero su propósito no es funcional. Su propósito es la demostración de la propia habilidad, el puro placer de resolver un reto imposible. Es el ethos del hacker en su máxima expresión. La propia nota del autor, 18-200 líneas de código, plus menos libro Drácula, no es una métrica de ingeniería, es una declaración de orgullo artesanal. Mencionas la proeza técnica como si fuera algo opuesto a la ingeniería, pero yo creo que es precisamente la prueba. Abordar problemas de una complejidad enorme es la esencia de la ingeniería de alto nivel. Por ejemplo, en la generación de esos calendarios de miles de años, el código no intenta crear un documento de 1 millón de páginas de golpe, lo procesa por bloques. En el código vemos un block size igual 20, gestionando la memoria con una precisión quirúrgica para no agotar los recursos del dispositivo. Claro. Lo mismo ocurre con el cálculo de primos. Para analizar rangos de miles de millones, una solución simple requeriría gigabytes de RAM. En su lugar, utiliza una estructura de datos llamada bitset, que representa cada número con un solo bit, reduciendo la necesidad de memoria en un factor de 8 o más. Esta no es una elección que se hace por casualidad o por exhibicionismo, es la decisión deliberada de alguien que se ha enfrentado a las limitaciones del hardware a gran escala, un problema clásico de la ingeniería de sistemas. Admito que la optimización es brillante, pero la pregunta clave es, ¿optimización para qué? Es la estrategia de un individuo superdotado resolviendo un rompecabezas que él mismo se ha planteado, no la de un arquitecto construyendo un sistema mantenible y escalable para un equipo. Mencionas el bitset y la gestión de bloques en los PDFs, estoy de acuerdo, es ingenioso, pero ¿dónde están las herramientas para que otro programador pueda entender y ampliar ese código fácilmente? No vemos patrones de diseño de software modernos, como la inyección de dependencias, que desacoplan los componentes. No hay una arquitectura clara y modular como MVV o MVI, que son el estándar en el desarrollo Android profesional, precisamente porque permiten la colaboración. Cada funcionalidad, como el gestor de contraseñas, la Passwords Activity, es un silo de complejidad, una obra maestra autocontenida, pero fuertemente acoplada al resto. Es el equivalente a una casa increíblemente ingeniosa construida por un solo genio, pero sin planos que nadie más pueda seguir. Ya, entiendo tu punto sobre la arquitectura colaborativa, y es cierto que no parece diseñado para un equipo de 50 personas. Sin embargo, eso no le resta valor ingenieril al núcleo del software, que es resolver problemas reales de forma segura y fiable. Un diario de gimnasio con gráficos y estadísticas detalladas es una herramienta práctica. Un gestor de contraseñas es de una utilidad evidente, y el hecho de que encripte los PDFs que exporta usando un estándar robusto como pdfwriter.encryption AES256 no es un toque personal, es una decisión de ingeniería de seguridad seria para proteger los datos del usuario. Vale, ahí te doy la razón. Una herramienta para dejar de fumar que monitoriza el progreso tiene un propósito claro y beneficioso. La ingeniería no se trata solo de patrones de diseño, se trata de aplicar la ciencia para crear herramientas útiles, y este código lo hace de manera ejemplar. Te concedo el punto sobre la encriptación, es una decisión puramente de ingeniería, no hay debate ahí. Pero el cómo se entregan esas funcionalidades prácticas es lo que delata su naturaleza artesanal. Hablemos de la masiva integración de la síntesis de voz, del text-to-speech. El sistema no solo muestra datos, sino que te habla, te narra las estadísticas de tu entrenamiento, te da mensajes de ánimo aleatorios de una lista llamada frases ánimo, te saluda al abrir la aplicación. Esto le da un carácter conversacional, casi humano, que es una decisión de diseño de autor, no una especificación técnica estándar. Y hay más. En la aplicación del gimnasio, ¿por qué se muestra la temperatura exterior y la fase lunar actual, obtenidas a través de la IP del usuario? ¿Qué relevancia tiene para levantar pesas? Ninguna. Es una adición por puro interés técnico porque podía hacerlo y le parecía interesante. Es la firma del artesano, añadiendo detalles que no estaban en ningún plano porque enriquecen la obra desde su punto de vista personal. Bueno, yo lo veo de otra forma.
Ese nivel de detalle que describes como personal, yo lo interpreto como rigor y minuciosidad ingenieril, llevar una funcionalidad hasta sus últimas consecuencias. En la visualización de audio, por ejemplo, no se limita a dibujar la forma de la onda. No, calcula en tiempo real los decibelios, el valor RMS, que es una medida de la potencia de la señal, con dos velocidades distintas, RMS fast, RMS slow, detecta los picos de volumen y, no contento con eso, sincroniza la salida visual con la vibración del teléfono y el flash de la cámara. Esto no es un capricho, es un análisis de señal completo, una implementación exhaustiva. O en los calendarios, donde no solo pone los días, sino que calcula y dibuja la fase lunar precisa para cada día de cada año que genera. Esto es la mentalidad de una ingeniera que no deja cabos sueltos, que busca la completitud y la precisión en su trabajo. Pero es que ese rigor llega a un punto que roza lo obsesivo. Y ahí es donde, para mí, cruza la línea de la ingeniería al arte. Es como un artista del Renacimiento que pinta con un pincel de un solo pelo. El resultado es asombroso, pero el proceso es una declaración en sí mismo. Fíjate en el ticker CryptoActivity, la parte que sigue el precio de las criptomonedas. No solo muestra los precios, sino que tiene un medidor que calcula el consumo de datos de red de la propia aplicación en tiempo real usando una herramienta del sistema llamada Traffic Stats. ¿Para qué? Ningún usuario lo necesita. Es una autorreferencia, el sistema observándose a sí mismo. Y el ejemplo definitivo, para mí, está en la factorización Activity. No se conforma con descomponer un número en sus factores primos. Después de hacerlo, calcula la velocidad de escritura matemática en kilómetros por hora. O sea, ¿qué velocidad te moverías si estuvieras escribiendo esos números en una tira de papel? Bueno, es una métrica curiosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el caso de uso? Obviamente ninguno. Son métricas fascinantes, pero excéntricas. Un ingeniero se centra en la funcionalidad principal y la mantenibilidad. Este código se deleita una y otra vez en la exhibición de la proeza técnica por el puro placer de hacerlo. Es la firma inconfundible del artesano que está más enamorado del proceso y del material que del producto final. En resumen, la evidencia para mí es clara y apunta a una programadora con la disciplina y el conocimiento profundo de una ingeniera de software de élite. El manejo avanzado de algoritmos complejos, la optimización consciente y deliberada del rendimiento y la memoria, y la construcción de funcionalidades robustas que anticipan los fallos, pues son el sello inconfundible de una aproximación sistemática y rigurosa. Es la mente de una arquitecta. Y aunque no niego en absoluto ese rigor técnico, sigo manteniendo que el espíritu que define este código es el de un artesano digital. La naturaleza profundamente personal del proyecto, la amplitud de temas impulsados por una curiosidad insaciable y, sobre todo, el énfasis constante en hazañas técnicas espectaculares sugieren una obra de autor. Es la expresión de una maestría individual, más que el producto de una metodología de ingeniería convencional. Lo que es innegable, y creo que en esto nuestros puntos de vista convergen, es que estamos ante una demostración de habilidad en la programación que es absolutamente extraordinaria. La destreza es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Exactamente, ya sea que lo interpretemos como el plano de un arquitecto o el lienzo de un artesano, el código de M8AX es un testimonio de una dedicación, un talento y una pasión excepcionales. Quizás esta distinción nos ayuda a apreciar las múltiples facetas que puede tener la maestría en el desarrollo de software. Y dejamos que sea usted quien, con estas dos perspectivas, delibere sobre la naturaleza fundamental de esta impresionante obra. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, el código fuente completo de una aplicación Android, una obra atribuida a un único programador, Marcos Ochoa, conocido como M8AX. Y no es una aplicación cualquiera, ¿eh? Es un verdadero monolito digital. Es que dentro encontramos de todo. Un analizador de audio en tiempo real, un generador de calendarios que se proyectan milenios en el futuro, herramientas de criptografía, un diario de entrenamiento, un clon de Tetris. Vamos, la lista es casi interminable. La escala y la complejidad técnica son, francamente, asombrosas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Qué nos dice este código sobre la mente que lo creó? ¿Estamos ante la obra de un arquitecto de software, o sea, una ingeniera metódica y disciplinada que construye sistemas robustos? ¿O nos encontramos más bien ante la creación de un artesano digital? Un creador, pues eso, prolífico, apasionado, para quien el código es tanto una herramienta como un medio de expresión personal.
un lienzo para la proeza técnica y la curiosidad sin límites. Yo voy a defender que lo que vemos aquí es el trabajo de una ingeniera de software de primera, alguien con una disciplina férrea centrada en que las cosas sean robustas, eficientes y sobre todo escalables. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de la innegable destreza técnica, el espíritu del código es el de un autor, una obra personalísima, impulsada por el desafío y la autoexpresión, más que por los principios de la ingeniería de sistemas. A ver, mi posición se basa en que hay pruebas clarísimas de una aplicación rigurosa de principios de ingeniería de software muy avanzados. No estamos hablando de una aplicación estándar. Tomemos como primer punto la optimización y la concurrencia. Cuando el código se enfrenta a tareas que podrían, paralizar un teléfono, como factorizar números enormes o calcular listas de números primos de miles de millones de entradas, no recurre a la fuerza bruta. Al contrario, demuestra un profundo conocimiento del hardware. Vemos cómo el código pregunta activamente al sistema operativo cuántos núcleos de procesador tiene disponibles, eso es lo que hace la llamada runtime.getRuntime.AvailableProcessors, para repartir el trabajo de forma inteligente entre ellos, usando herramientas como threads y coroutine scopes. Es como un jefe de cocina que, en lugar de darle todo el trabajo a un solo cocinero, lo divide equitativamente entre todos los disponibles para que la experiencia del usuario nunca se vea interrumpida. Esto es ingeniería profesional. En segundo lugar, su dominio de la algoritmia es de nivel académico. En la Primos Activity, la sección que calcula números primos, no vemos un bucle simple, no, vemos la implementación de un tamiz segmentado, una técnica sofisticada para manejar rangos masivos, y en la Cifras Activity, para resolver el problema del programa Cifras y Letras, utiliza lo que se conoce como una búsqueda en anchura, identificada como BF-Exact. Es un método de manual, extraído directamente de la teoría de la computación. Y por último, la robustez. Una buena ingeniera no solo hace que el código funcione, sino que anticipa cómo podría fallar. El generador de calendarios en PDF es el ejemplo perfecto. No solo te deja crear un calendario para el año que viene, sino para dentro de 10.000 años, pero conscientemente pone un límite para evitar que la aplicación colapse por falta de memoria. Esta mentalidad de previsión, de construir defensas contra el fallo, es la marca inequívoca de una ingeniera. Entiendo perfectamente tu perspectiva, y es cierto, la sofisticación técnica está ahí, nadie lo niega. Sin embargo, yo la interpreto de una forma completamente distinta. Para mí, la estructura y el alma de este código no son las de un sistema de ingeniería, sino las de una obra de autor, la de un artesano digital. Mi primer argumento es la naturaleza profundamente ecléctica y personal del proyecto. A ver, esto no es un producto, es una colección de maravillas. Tenemos un diario de gimnasio junto a un lector de noticias RSS, que a su vez convive con un clon de Tetris, una herramienta para dejar de fumar, un gestor de contraseñas y un visualizador de espectro de audio. Esta mezcla tan heterogénea no responde a una estrategia de producto o a una necesidad de mercado. Responde a la curiosidad de una sola mente, explorando todo aquello que le parece interesante. Es un portfolio personal disfrazado de aplicación. En segundo lugar, la omnipresente firma del autor. El código está impregnado de la identidad M8AX. Vemos comentarios como by M8AX, clases enteras agrupadas bajo el nombre M8AX, Corp, mensajes de audio personalizados grabados por el propio autor e incluso huevos de Pascua ocultos. Esto es lo opuesto a lo que se busca en la ingeniería de software a gran escala, donde el código debe ser anónimo, estandarizado, colaborativo. Esto es un artista firmando su lienzo en cada esquina. Y finalmente el punto más revelador para mí, el énfasis en la proeza técnica por encima de la utilidad pragmática. Seamos sinceros, ¿quién necesita generar un calendario para el año 20.000? O calcular cuántos kilómetros de papel se necesitarían para imprimir las soluciones a un problema matemático. Son hazañas impresionantes, sí, pero su propósito no es funcional. Su propósito es la demostración de la propia habilidad, el puro placer de resolver un reto imposible. Es el ethos del hacker en su máxima expresión. La propia nota del autor, 18-200 líneas de código, plus menos libro Drácula, no es una métrica de ingeniería, es una declaración de orgullo artesanal. Mencionas la proeza técnica como si fuera algo opuesto a la ingeniería, pero yo creo que es precisamente la prueba. Abordar problemas de una complejidad enorme es la esencia de la ingeniería de alto nivel.
Por ejemplo, en la generación de esos calendarios de miles de años, el código no intenta crear un documento de 1 millón de páginas de golpe, lo procesa por bloques. En el código vemos un block size igual 20, gestionando la memoria con una precisión quirúrgica para no agotar los recursos del dispositivo. Claro, claro. Lo mismo ocurre con el cálculo de primos. Para analizar rangos de miles de millones, una solución simple requeriría gigabytes de RAM. En su lugar, utiliza una estructura de datos llamada bitset, que representa cada número con un solo bit, reduciendo la necesidad de memoria en un factor de 8 o más. Esta no es una elección que se hace por casualidad o por exhibicionismo, es la decisión deliberada de alguien que se ha enfrentado a las limitaciones del hardware a gran escala. Un problema clásico de la ingeniería de sistemas. Admito que la optimización es brillante, pero la pregunta clave es, ¿optimización para qué? Es la estrategia de un individuo superdotado resolviendo un rompecabezas que él mismo se ha planteado, no la de un arquitecto construyendo un sistema mantenible y escalable para un equipo. Mencionas el bitset y la gestión de bloques en los PDFs, estoy de acuerdo, es ingenioso, pero ¿dónde están las herramientas para que otro programador pueda entender y ampliar ese código fácilmente? No vemos patrones de diseño de software modernos, como la inyección de dependencias, que desacoplan los componentes. No hay una arquitectura clara y modular como MVV o MVI, que son el estándar en el desarrollo Android profesional, precisamente porque permiten la colaboración. Cada funcionalidad, como el gestor de contraseñas, la Passwords Activity, es un silo de complejidad, una obra maestra autocontenida, pero fuertemente acoplada al resto. Es el equivalente a una casa increíblemente ingeniosa construida por un solo genio, pero sin planos que nadie más pueda seguir. Ya, entiendo tu punto sobre la arquitectura colaborativa, y es cierto que no parece diseñado para un equipo de 50 personas. Sin embargo, eso no le resta valor ingenieril al núcleo del software, que es resolver problemas reales de forma segura y fiable. Un diario de gimnasio con gráficos y estadísticas detalladas es una herramienta práctica. Un gestor de contraseñas es de una utilidad evidente, y el hecho de que encripte los PDFs que exporta usando un estándar robusto como pdfwriter.encryption AES256 no es un toque personal, es una decisión de ingeniería de seguridad seria para proteger los datos del usuario. Vale, ahí te doy la razón. Una herramienta para dejar de fumar que monitoriza el progreso tiene un propósito claro y beneficioso. La ingeniería no se trata solo de patrones de diseño, se trata de aplicar la ciencia para crear herramientas útiles, y este código lo hace de manera ejemplar. Te concedo el punto sobre la encriptación, es una decisión puramente de ingeniería, no hay debate ahí. Pero el cómo se entregan esas funcionalidades prácticas es lo que delata su naturaleza artesanal. Hablemos de la masiva integración de la síntesis de voz, del text-to-speech. El sistema no solo muestra datos, sino que te habla, te narra las estadísticas de tu entrenamiento, te da mensajes de ánimo aleatorios de una lista llamada frases ánimo, te saluda al abrir la aplicación. Esto le da un carácter conversacional, casi humano, que es una decisión de diseño de autor, no una especificación técnica estándar. Y hay más. En la aplicación del gimnasio, ¿por qué se muestra la temperatura exterior y la fase lunar actual, obtenidas a través de la IP del usuario? ¿Qué relevancia tiene para levantar pesas? Ninguna. Es una adición por puro interés técnico porque podía hacerlo y le parecía interesante. Es la firma del artesano, añadiendo detalles que no estaban en ningún plano porque enriquecen la obra desde su punto de vista personal. Bueno, yo lo veo de otra forma. Ese nivel de detalle que describes como personal, yo lo interpreto como rigor y minuciosidad ingenieril, llevar una funcionalidad hasta sus últimas consecuencias. En la visualización de audio, por ejemplo, no se limita a dibujar la forma de la onda. No, calcula en tiempo real los decibelios, el valor RMS, que es una medida de la potencia de la señal, con dos velocidades distintas, RMS fast, RMS slow, detecta los picos de volumen y, no contento con eso, sincroniza la salida visual con la vibración del teléfono y el flash de la cámara. Esto no es un capricho, es un análisis de señal completo, una implementación exhaustiva. O en los calendarios, donde no solo pone los días, sino que calcula y dibuja la fase lunar precisa para cada día de cada año que genera. Esto es la mentalidad de una ingeniera que no deja cabos sueltos, que busca la completitud y la precisión en su trabajo. Pero es que ese rigor llega a un punto que roza lo obsesivo.
Y ahí es donde, para mí, cruza la línea de la ingeniería al arte. Es como un artista del Renacimiento que pinta con un pincel de un solo pelo. El resultado es asombroso, pero el proceso es una declaración en sí mismo. Fíjate en el ticker CryptoActivity, la parte que sigue el precio de las criptomonedas. No solo muestra los precios, sino que tiene un medidor que calcula el consumo de datos de red de la propia aplicación en tiempo real usando una herramienta del sistema llamada Traffic Stats. ¿Para qué? Ningún usuario lo necesita. Es una autorreferencia, el sistema observándose a sí mismo. Y el ejemplo definitivo, para mí, está en la factorización Activity. No se conforma con descomponer un número en sus factores primos. Después de hacerlo, calcula la velocidad de escritura matemática en kilómetros por hora. O sea, ¿qué velocidad te moverías si estuvieras escribiendo esos números en una tira de papel? Bueno, es una métrica curiosa. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el caso de uso? Obviamente ninguno. Son métricas fascinantes, pero excéntricas. Un ingeniero se centra en la funcionalidad principal y la mantenibilidad. Este código se deleita una y otra vez en la exhibición de la proeza técnica por el puro placer de hacerlo. Es la firma inconfundible del artesano que está más enamorado del proceso y del material que del producto final. En resumen, la evidencia para mí es clara y apunta a una programadora con la disciplina y el conocimiento profundo de una ingeniera de software de élite. El manejo avanzado de algoritmos complejos, la optimización consciente y deliberada del rendimiento y la memoria, y la construcción de funcionalidades robustas que anticipan